desaparecieron sin dejar ni rastro. Y aún no sabemos por qué. En mitad de lo más espeso y remoto de la selva, nos dejaron sus ciudades, sus templos abandonados y además una inquietante profecía. Señores del tiempo, observadores de las estrellas y matemáticos exactos escribieron en sus piedras una fecha en la que todo iba a cambiar. Una clave que quizá no debamos olvidar. 21 de diciembre del año 2012. Ahora, tan cerca ya de esta hoja marcada del calendario, todo son preguntas, dudas y confusiones. También exageraciones, miedos infundados e incluso delirios apocalípticos. Es el momento de lanzar las preguntas justas, de rastrear códigos y de investigar sobre el terreno. Nuestro único objetivo está muy claro: saber la verdad en torno a la profecía maya del fin del mundo. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Una nave que se adentra en este dossier especial sobre el fin del mundo y la profecía de los mayas. 21 de diciembre 2012. Como decimos, la fecha marcada en rojo desde hace ¿cuánto tiempo? ¿Y qué significa realmente ese final? Esta noche vamos a intentar dar algunas respuestas. No es fácil. Y quizá antes de comenzar a ver, a palpar lo que son las auténticas estelas donde vienen esas profecías, donde los mayas nos legaron ese misterio que tanto parece que nos inquieta, lo ideal, como digo, es empezar con la actualidad, con todo lo que está pasando. Carmen, buenas noches. Buenas noches, Iker. Porque es que hay sitios, hay lugares, hay localidades del mundo donde está habiendo una especie de preparación. A mí me parece increíble, no sé ustedes, les vamos a pedir la opinión a lo largo de esta noche. Pero lo primero, lo que está pasando ahora mismo en esta semana del fin del mundo. Pues sí, que al parecer hay algunas localidades en la Tierra que permanecerán indemnes a los desastres que presuntamente se producirán en esa fecha, el 21 de diciembre. El ya conocido pueblo francés de Bugarach, donde cientos de personas ya llevan meses viviendo, ya que aseguran que el monte que da nombre al pueblo es mágico y que de allí saldrán las naves que salvarán a los elegidos. Pero los apocalípticos no contaban con que las fuerzas de seguridad de ese pueblo han prohibido subir al pico del monte Bugarach. Este permanecerá cerrado del 19 al 21 de diciembre, ambos incluidos. San Pedro de Atacama, en Chile, será otro de los lugares al que no afectarán los tsunamis, los asteroides, los terremotos o las tormentas solares. ¿Y por qué este lugar enclavado en medio del desierto? Pues porque tiene las mejores energías de la Tierra y los cielos más transparentes. Por ello, allí está el observatorio astronómico más grande del mundo. Un tercer pueblo, Sirince, en Turquía, donde además de poder sobrevivir al apocalipsis, las personas que peregrinen hasta la localidad, se espera que unas 60.000 podrán ver la aparición de Jesucristo. Y en el Cayón del Colca, en Perú, donde se podrán reconciliar con las deidades de los antiguos y volver a vivir en armonía con la naturaleza para que la Pachamama, la Madre Tierra, esté tranquila. Ya se han empezado a hacer ofrendas. En Cuba también han comenzado las danzas y hechizos para quedar a salvo del apocalipsis. Pero hay quien va más allá y se construye una fortificación. Ron Hubbard lleva muchos años fabricando búnkers, pero asegura que en los últimos meses al menos recibe 2 pedidos al día. Afirma que tiene clientes de todos los ámbitos, pero lo que más le ha llamado la atención y a la vez aterrado es que cada vez más astrofísicos piden que les construya un refugio ante las erupciones solares que están por venir. Bruce Beach también lleva años preparando el Arca 2, un refugio subterráneo construido a partir de 42 autobuses escolares y hormigón en Ontario. Beach, que tiene 78 años, pasa 14 horas al día preparándose para cuando llegue el día del fin del mundo, ya que según ha calculado el 80% de la población será eliminada. Y hablando de arcas, Luzengay ha construido una de 21 metros de eslora, 15 de manga y casi 6 metros de altura. Por el momento, la embarcación, que le ha costado unos 120.000 euros, está atracada en la región de Xinjiang, en uno de los lugares del planeta más alejado del mar. En Antioquia, en Colombia, también se ha construido un búnker con blindaje radioactivo, paredes de 35 centímetros de espesor de hormigón y hierro, tanques de agua, energía solar, semillas para reforestar el planeta y comida para 2 años, entre otras cosas.
Los preppers o preparacionistas, un movimiento que lleva décadas preparándose para todo tipo de emergencias, ha construido varios refugios subterráneos para estar a salvo el día 21. Hay unos 3 millones de personas en Estados Unidos que se han unido a este grupo. Esperan un descalabro del gobierno y acumulan alimentos, medicamentos, herramientas, linternas, batería y, por supuesto, armas y munición. También esperan un colapso económico y financiero, por lo que acaparan monedas de oro, compran tierras, fertilizante y semillas. Desde un búnker de Dallas, uno de los preppers emite un programa de radio que te dice cómo sobrevivir a los diferentes apocalipsis. En Kansas, en Estados Unidos, también un empresario ha construido una ciudad bajo tierra donde 70 millonarios podrán salvarse del fin de los tiempos. Lo que en su día fue un silo de 53 metros de profundidad se ha convertido en una urbanización de lujo, donde los afortunados podrán nadar en la piscina o ver películas mientras la Tierra sucumbe bajo el efecto de catástrofes apocalípticas. Además, ya han empezado los primeros conflictos sociales. En una cárcel de mujeres de Rusia se ha producido una psicosis masiva que ha obligado a las autoridades a enviar un sacerdote para calmar a las internas. En un poblado industrial cerca de Moscú, ciudadanos aterrados han robado gasolina, mecheros, azúcar y velas, mientras en la ciudad siberiana de Chelyabinsk se construye un portal gigante de hielo de estilo maya. Pero hay quien lleva las creencias hasta los extremos, o a veces el temor puede con ellos y prefieren quitarse la vida para no vivir las penurias apocalípticas. Isabel Taylor, una joven británica de 16 años obsesionada con la profecía maya, decidió ahorcarse en su propia habitación porque no quería vivir la guerra nuclear que provocaría el fin del mundo. La NASA ya ha alertado sobre estas acciones e incluso han colgado un comunicado asegurando que no va a pasar nada en esa fecha. Y es que empezaron a recibir cartas y correos electrónicos de niños que estaban aterrorizados porque el planeta Nibiru iba a impactar contra la Tierra y preferían quitarse la vida antes que vivir ese fin. Los astrónomos ya han dicho que ese planeta no existe y han pedido a los adultos que convenzan a los más pequeños de que no va a pasar nada anómalo. También han hablado prestigiosos científicos como el físico rumano Ancu Dinka, que ha asegurado que para el 21 de diciembre se espera un aumento en la frecuencia de la vibración de la Tierra. Esto puede tener un impacto negativo en la salud de las personas sensibles a las fluctuaciones climáticas. Justo en el país del nacimiento del físico, acaba de salir a la luz unos frescos del siglo XVII que muchos consideran ya una prueba más del fin del mundo. Se trata de 14 pinturas que se encuentran en una iglesia de Rumanía y representan imágenes alusivas al apocalipsis. En el fresco más inusual, denominado la Rueda del Mundo, se puede apreciar la rotación de la Tierra alrededor del Sol, dentro del cual se observa un triángulo equilátero con el ojo que todo lo ve, que envía además rayos letales hacia la Tierra. También se distinguen algunos santos que tratan de mover a esta como si quisieran darle la vuelta, lo que se asocia con la teoría del cambio de los polos magnéticos del planeta. Según los expertos, lo sorprendente de estos frescos es que en el momento en que fueron pintados, la Iglesia aún no había reconocido la revolucionaria teoría sobre la rotación de los planetas alrededor del Sol ni sobre el cambio de los polos magnéticos. Signo de nuestros tiempos, evidentemente. Todo este informativo comprimido con tantas cosas revela en qué momento evolutivo nos encontramos y desde luego no nos deja muy buen lugar. Incluso representaciones artísticas absolutamente cotidianas en su aspecto son reinterpretadas con una forma casi cercana a lo alucinatorio o cercana casi a la poco menos indagación absolutamente fantástica y fuera de contexto. Luego hay cosas grotescas directamente y también hay cosas muy tristes. ¿Cómo es posible que en un mundo con sobreinformación, quizás es el problema, haya personas que creen que de verdad va a llegar un planeta o que van a pasar desastres de este tipo, ¿no? ¿A dónde estamos llegando? Este informativo yo creo que hace necesaria una reflexión profunda sobre cómo el hombre, en este momento de las cosas, el ser humano, ha llegado a un momento también de banalidad absoluta y de creer cualquier cosa. ¿Es posible? Bueno, pues esta noche vamos a intentar poner mimbres para no caer en todo esto, para no ser una viñeta más de todo este delirio que está pasando realmente. Todas las informaciones son certeras y reales y está ocurriendo en esta especie de oleada psíquica del 2012. Hay que quitar un poquito de miedo. Un dato más, Iker, y es que da la casualidad de que justo para ese día mucha gente se ha tomado vacaciones en su trabajo aludiendo a asuntos propios. De todas formas, se veía venir. Creíamos que el tsunami del 2012, entre comillas, había pasado, pero llega con fuerza porque hay una mentalidad apocalíptica que siempre conecta con todo esto. Ahora bien, a mí me gustaría poner un poco de luz
precisamente a toda esta información que impresiona por lo real. Y es que una de las cosas que queremos hacer es que aquí mismo surjan, casi como tótems del pasado, las inscripciones para saber qué hay de verdad. ¿Por qué los mayas dijeron 21 del 12 del 2012? Precisamente esas estelas fueron protagonistas dentro de la exposición Cuarto Milenio que se inauguró el pasado viernes día 14 y que de verdad ha sido una maravilla, ¿no? Estamos encantados, estamos felices. Aprovecho la ocasión para darles las gracias de verdad, de una forma cálida y auténtica, a todos los amigos de Cuarto Milenio que inundaron ese entorno, ese colegio de arquitectos, para encontrarse un poco cara a cara con las figuras ya casi algunas entrañables, aunque algunas también son impresionantes, de estos 8 años de Cuarto Milenio. Nuestra idea, ustedes ya lo saben, es sacar el programa a la calle, que ustedes lo puedan disfrutar, y ha sido, bueno, ver esas miradas, ver esa expectación, ver las preguntas, ver las cuestiones, ver un poco la interacción entre ustedes y los objetos cotidianos. Ha sido toda una experiencia, una auténtica maravilla, y todo el esfuerzo ha merecido muchísimo la pena, de verdad, se lo agradecemos. Dicho esto, comentado todo esto, observado todo esto, vamos a poner la lupa en algo muy inquietante. Un pueblo tan sabio, un pueblo de tantos contrastes, un pueblo que, como decíamos, se esfumó de la faz de la tierra prácticamente y nos dejó eso. Era muy importante para ellos. Llegaba un tiempo de oscuridad, de cambio, de transformación. ¿De qué? Es momento de hacer esa experiencia, de convertirnos en investigadores, de examinar las estelas mayas del fin del mundo. Indudablemente, y como era de esperar, en esa inauguración de la exposición de Cuarto Milenio hubo una serie de piezas que llamaron muchísimo la atención. Que les llamaron la atención, ¿por qué? Porque se habla de fin del mundo, de 2012, de ruinas de los mayas, de códigos que se van a cumplir o no. ¿Todo es exageración? ¿O existen inscripciones o glifos reales que nos hablan de ese fin del calendario? Es momento de resolver la incógnita. Y hemos planteado algo muy gráfico, algo directo, casi tocar las piedras, para que ustedes viajen con nosotros. Ahora, hace falta un guía de excepción, que arroje un poco de luz en un tema tan denso, tan complicado, tan de especialistas. ¿Cómo hacemos fácil algo tan difícil? Con la ayuda de nuestro compañero Javier Sierra. Javier, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Es la gran pregunta que tengo yo y tiene todo el mundo. En algunas de estas piedras, ilegibles para el común de los mortales, excepto para algunos especialistas que luego vendrán al debate, ¿existe alguna referencia a ese 21 del 12 del 2012? La respuesta es sí. Sí. Existen aproximadamente unas 5.000 estelas mayas debidamente inventariadas y traducidas, pero solamente unas pocas, que se pueden contar con los dedos de una mano, incluyen ese glifo del 2012, del 21 de diciembre de 2012. En realidad, se trata de algo que está dentro de un calendario gigantesco. Los mayas tenían una obsesión extraña por controlar lapsos prolongadísimos de tiempo, épocas de 5.125 años, y en estelas como esta que tú tienes a tu lado, la estela número 6 de Tortuguero, en el corazón del estado de Tabasco, es uno de los puntos donde se encuentra más claramente esa información. Viene a contar la historia de un señor local, de un rey local, digamos, de un gobernante, y lo enmarca dentro de la cosmogonía maya. Una cosmogonía que empieza en un día muy particular, el 11 de agosto de 3114 a.C. O sea, la fecha es tan precisa del inicio de las cosas del mundo maya. 11 de agosto 3114, el día en el que los dioses llegan a la tierra de los mayas. Y cuenta la historia de ese soberano local hasta el final de ese ciclo, que lo marca con el glifo del 21 de diciembre de 2012. Pero dice algo más, que es lo que ha despertado una conmoción, yo creo que internacional desde hace un tiempo. En esta ampliación de esos glifos se habla de Bolom Yocte, un dios oscuro, misterioso, que recibe el nombre de Señor de la Luz o el Dios de los 9 pasos, que supuestamente regresará para esa fecha del 21 de diciembre de 2012. Y es curioso porque es un dios que no aparece en otras muchas estelas. De hecho, como te decía, hay muy pocas que hablen del glifo, pero en otra que te quiero mostrar, que es la siguiente. Vamos por aquí, en este museo, nuestra idea, ¿cuál era? Leer directamente
lo que nunca se ha hecho, las inscripciones, traerlas aquí, leerlas con Javier Sierra. Aquí no está Bolom Yokte, ese dios que regresará. Esta es una estela importante porque contiene 313 glifos mayas y también vuelve otra vez a contarnos la cosmogonía calendárica de este pueblo, ¿no? Arrancando otra vez en ese día del 11 de agosto del 3114 y marcando varias fechas. Mira, este en concreto, este documento en piedra, se encuentra en Cobá, en el estado de Quintana Roo, y es, yo te diría que el único, o casi el único, que contiene lo que se llaman cuentas largas, dos cuentas largas, dos calendarios de 5.125 años. Marca varias fechas importantes de acontecimientos futuros, pero de nuevo, la más importante, la más destacada, es ese 21 de diciembre, y aquí termina casi como en las películas. Cuando los expertos han leído el glifo de esta fecha, después dice, apareció, llegará, y se borra la inscripción sin saber quién va a aparecer ni quién va a llegar. ¿Suponemos que puede ser ese dios oscuro que antes has mencionado o no? No lo sabemos porque su nombre no está inscrito. Es en realidad una broma del desgaste de los siglos. Y justo ahí. Justo ahí. Como una novela inacabada. Totalmente. Esta estela, para que nos hagamos una idea, es del siglo VII de nuestra era. Es decir, ya tiene una antigüedad notable y ha sufrido mucho el deterioro, en fin, de los elementos y de la selva, e incluso estuvo a punto de ser despedazada para convertirse en piedra de cantera con el que pavimentar una autopista que pasa cerca de allí. Cosas que me sorprenden. Primero, por ejemplo, glifos, ¿no? Estamos viendo esta especie como de protoescritura simbólica que ellos, por supuesto, representaban para las cosas realmente importantes, esa obsesión con el tiempo y con un tiempo que se termina en un momento concreto y no sabemos de qué forma. Queda en suspenso la historia. Y en diferentes lugares, separados a veces por cientos de kilómetros, una misma idea. Otra idea importante, cómo cuenta las cosas nuestro amigo Javier Sierra, porque quizá por vez primera muchos nos estemos enterando de qué pasa con las inscripciones mayas. Te lo agradecemos muchos. Ahora, esto es impresionante, ¿esto aquí qué hay? Tercer documento en piedra en el que se habla de los grandes ciclos de tiempo de los mayas. Nos encontramos probablemente ante una de las mayores estelas dejadas por esta civilización. La original tiene 4 metros de altitud, imagínate, es un coloso inmenso, grabado por los 4 costados, y en el lado este vuelven a aparecer las fechas de la cuenta larga, vuelve a subrayarse el origen de todo, el 11 de agosto del 3114. Pero ahí, si me permites, hay un dato más. Se habla de algo que a mí me ha dejado profundamente desconcertado. Se habla de cómo los dioses crearon a ese ser humano, y lo crean en torno a 3 piedras sagradas puestas en esa fecha del 3114 a.C., que se funden en una y que a partir de ese momento darán pie al hogar en torno al que se le calentará el ser humano, como si el calor, el fuego, piedras que se funden fuera lo fundamental. De hecho, los mayas, a partir de ese momento mítico, muy remoto, que probablemente, por lo que sabemos por arqueología, no vivieron, bueno, pues a partir de ese momento remoto, los mayas construyeron sus poblados siempre con 3 piedras en el corazón de sus casas. Pero aquí no está... Claro, te iba a preguntar eso, Javier, antes del siguiente enigma, y es, ¿por qué se referirían a una fecha, 3114 antes de nuestra era, que es remotísima para el mundo maya, de la que apenas hay vestigios? ¿Qué debió ocurrir? Y en otras partes del planeta, ¿qué ocurrió en esa fecha? Es como para empezar a pensar. Bueno, de hecho, el 3114 a.C. es la fecha de inicio, pero como los mayas tienen un sentido circular del tiempo, en esta estela no se menciona 21 de diciembre de 2012, pero se presupone, por la disposición de los glifos calendáricos, que una vez concluido ese ciclo de tiempo, volveremos a ese punto del 3114 en el que llegaron los dioses. Es decir, la profecía no habla de un fin, no habla de una catástrofe, no es un presagio de ningún apocalipsis, no se habla de un cambio climático, de una llamarada solar, no se habla de nada de esto, pero sí se insinúa una y otra vez que van a regresar los dioses. Desde luego, es un tema, como digo, que siempre ha quedado en los cenáculos de especialistas. Cuando se amplifica, cuando se acerca al gran público, uno extrae conclusiones muy rápidas. Javier lo ha dicho de forma certera y magistral. ¿Por qué esa insistencia? Es como si hubiese una fecha muy importante, demasiado importante para seres humanos
que ni soñaban cómo iba a ser el mundo en esta fecha que ahora estamos viviendo. ¿Por qué esta gente nos dejó ese legado? ¿Qué querían decirnos? ¿Por qué se ha transformado todo eso en el concepto fin del mundo? Luego iremos con eso, pero queda un documento que es diferente a los demás, Javier. Queda un documento que cierra toda esta explicación, Iker, y que es importantísimo. Es un fragmento del Códice Dresde. El Códice Dresde es uno de los pocos libros escritos por los antiguos mayas que ha llegado hasta nuestros días. En realidad fue perdonado del fuego por el obispo Diego de Landa, un español que estuvo 30 años en el Yucatán y que se dedicó a reunir todos esos libros escritos en corteza de árbol, a apartarlos de la tradición maya y en un momento determinado a condenarlos al fuego. Pero se arrepintió en el último momento y salvó apenas 5 o 6, que son los que nos han llegado hasta nuestros días. Es un libro, por tanto, salvado de las llamas de la purificación, ¿no? Totalmente. Tiene 39 páginas y en él se cuenta cómo los dioses inventaron el tiempo y cómo establecieron este sistema calendárico. En realidad, cada una de estas páginas nos está contando cómo se inventó, cómo se diseñó cada uno de los múltiples calendarios que tuvieron los mayas y, por supuesto, se habla de la cuenta larga a la que nos estamos refiriendo. Pero hay un personaje que aparece al final del Códice Dresde, en esa última página, que es Bolom Yocte. Este personaje, este dios misterioso que aparecía en la estela de Tortuguero que hemos visto al principio y del que se espera su retorno. Ahora bien, la última página de este códice, que fue un regalo de Hernán Cortés a Carlos V, en la última página se ve a un dios de piel negra, como si fuera un dios de muerte, regado por un dragón que parece vomitar agua sobre él. ¿Qué significa ese último glifo? Ese último mensaje, esa última referencia al Dios que regresará el 21 de diciembre de 2012, nadie lo sabe. ¿Cómo se quedan ustedes? Javier Sierra, con su alma de escritor, periodista, novelista, nos ha podido argumentar, hilar estas piedras tan viejas, tan antiguas, tan remotas. En varias de ellas, un final abrupto, un final que no sabemos cómo es exactamente. Lo estamos esperando. Hay personas ahora mismo, Javier es lo curioso, en diferentes partes del mundo, recluidas en búnkers mientras tú y yo estamos aquí hablando, pensando que de verdad va a llegar el fin de los tiempos. ¿Por qué todo esto se ha transformado en esa idea tan propia, tan nuestra, de un apocalipsis moderno? Es cierto que el mundo no va muy bien, quizá nunca ha ido muy bien, pero tenemos la sensación de aceleración del tiempo, de los acontecimientos, y muchos miran a los mayas. Javier, como siempre, que es un placer y un honor. Gracias por esta explicación y por dejarnos las cosas tan claras, en un campo tan difícil. Gracias, Iker, a ti. Y hay que recordar, sobre todo en estos tiempos de tribulación, que los mayas pensaban que el tiempo era circular, por lo tanto no hay principio ni fin. La idea del fin es una idea judeocristiana que se sobrepuso a este concepto quizá más armónico, más cósmico, más del eterno retorno, más esperanzador que nos dieron los mayas. Ojalá sea verdad esa profecía de volver al punto en el que los dioses regresaron. Y ojalá, compañero, podamos ser testigos de todos esos prodigios. Claro que sí, gracias. ¿Por qué se transforma todo esto en esa sensación tan abrupta, tan terrible, tan de catástrofe? ¿Por qué hemos convertido todo esto que ha contado Javier Sierra en algo casi a nivel de hecatombe atómica? ¿Por qué? Bueno, pues parece que hay un porqué. Y parece que hay personas que intervinieron en ese porqué. Y parece que hay autores que descifraron a su forma ese porqué. Y parece que todo eso se ha convertido en la gran clave que a tantos inquieta. Suena un poco infantil pensar que en el 2012 realmente va a ocurrir el fin del mundo. Será una gran sorpresa, ¿no? Evidentemente nosotros no creemos en el fin del mundo. Ojalá haya un cambio de mentalidad, pero ¿va a venir porque sí? ¿De dónde viene ese poder que se le ha dado, se le ha otorgado a esa profecía del 2012? Lo contamos en este breve reportaje. Y de inmediato, y sobre todo eso, debatimos en nuestra mesa. Hace miles de años, en lo más profundo de la selva mesoamericana vivió una civilización mágica y enigmática como pocas, que tras su misteriosa desaparición pareció dejar un indescifrable legado a la humanidad.
Desde hace siglos, el hombre ha intentado comprender el mensaje dejado por los mayas en muchas de sus estelas, pero fue a partir de los años 70 cuando se popularizó la teoría de que dicho mensaje podría tener que ver con una profecía relacionada con el 21 de diciembre de 2012. Fue José Argüelles, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Princeton, quien con sus conferencias a las que asistían miles de personas y la publicación del libro El Factor Maya en 1987, relanzó con fuerza esta teoría, asegurando que el 21 de diciembre de 2012 se producirían en la Tierra una serie de turbulencias galácticas que acabarían con el planeta azul. Argüelles levantó una gran polémica, especialmente a partir de los años 90, cuando empezó a autoproclamarse profeta y aseguró ser la reencarnación de Pacal Botan, un antiguo gobernante maya. Pronto sus detractores aseguraron que Argüelles había tenido serios problemas con el alcohol y el LSD, bajo cuyo influjo habría escrito muchas de sus teorías. Son muchos los que aseguran que han ocurrido todo tipo de señales que podrían tener que ver con la polémica profecía maya del 21 de diciembre. Y los medios de comunicación, cada vez de forma más acentuada, han otorgado titulares a la citada fecha. Hace unos meses, por ejemplo, se descubría la estela número 6 de Tortuguero, que ha dado lugar a polémicas interpretaciones relacionadas una vez más con el fin del mundo. Muchos apuntan también al aumento de la ferocidad con que cada vez nos golpean grandes fenómenos de la naturaleza, como tsunamis, terremotos o tornados de cada vez mayor envergadura. Además, se han producido catástrofes que solo tienen lugar cada miles de años, como el gran tsunami de Japón en marzo de 2011, cuya inusitada magnitud no se había repetido desde el año 869. Esta y otras causas han originado que miles de personas en todo el mundo reaccionen de forma drástica ante la llegada del 21 de diciembre, hasta tal punto que las autoridades mundiales han pedido que se extremen precauciones en determinados puntos del planeta al llegar la fecha. Realidad o no, estamos a punto de vivir un momento histórico. En los próximos días descubriremos si todas las teorías, profecías y derivados miedos que han estremecido a la sociedad desde los años 70 tienen algo de verdad. ¿Viviremos el fin del mundo que ha sido ya vaticinado en más de 160 ocasiones? ¿Será un cambio de era lo que nos aguarda en los próximos días? En cualquier caso, será el punto y final a una historia que lleva causando miedo y expectación desde hace décadas. Después de haber leído un poco esas inscripciones tan extrañas, tan enigmáticas, es momento de entrar en materia. Sabemos que hay muchísimo público muy interesado, que hemos tocado el tema en varias ocasiones, porque el 2012 ya es una especie de icono de nuestro tiempo, pero que en esta precisamente tenemos una responsabilidad mayor. Estamos a unos días tan solo de esa fecha marcada por esta cultura tan curiosa, tan enigmática, tan rara. Permítanme, aunque ha estado muchas veces en este programa, que presente al profesor Miguel Rivera Dorado, yo creo que el gran especialista en nuestro país, sin duda alguna, en el mundo de los mayas, y además me hace mucha ilusión presentar aquí, en la mano, Bolnak el Maya, una incursión en la novela. Es que, como hemos escuchado a Javier Sierra, las cosas que cuentan los mayas o que contaban son de verdad dignos de la mejor narrativa. Profesor Miguel Rivera, bienvenido una vez más. Muchas gracias, Iker, igualmente. Yo sé que es difícil, pero realmente los mayas, Miguel, como una primera carta lanzada aquí a esta mesa, ¿no?, antes del debate, ¿realmente los mayas hablaban del concepto fin del mundo, Miguel? Sí, por supuesto que sí. Y hay un libro que se llama Popol Vuh que trata de eso, del fin del mundo, del origen de los mundos y del fin de los mundos. De manera que en la tradición oral, esto hay que tenerlo en cuenta,
existe el concepto del fin del mundo, por supuesto. Fin del mundo, Miguel, como catástrofe, como estamos viendo nosotros, como muchos imaginan, y luego veremos en España, que hay personas que han pagado, lo contaremos luego, pues para que se construyan búnkers en España, en sierras de España, porque tienen miedo a catástrofe. ¿Hablaban, Miguel, de catástrofes? En el Popol Vuh se narra que uno de los mundos destruidos lo fue mediante un diluvio, o sea que esa es una catástrofe evidente, ¿verdad? Y otras veces pues es sencillamente el deseo que tienen los dioses creadores, los dioses fundadores, de aniquilar una creación que no les ha salido bien. Bueno, pues así es el profesor Rivera Dorado y le agradezco muchísimo, ¿no?, esta claridad de inicio. Doctor Gaona, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Enhorabuena también por tu libro. Muchas gracias. De verdad que al otro lado del túnel se está convirtiendo en un fenómeno y nos gusta remarcarlo. Un científico valiente que desde luego está dejando a la comunidad científica y no científica asombrada. ¿Por qué? Por lo que cuenta, por las experiencias que cuenta. En este caso no tiene mucho que ver, y sí, porque hablamos de la mentalidad colectiva, ¿no? Sorprendente lo que nos está llegando del 2012. Parecían cosas de profecías muy antiguas y le sigue afectando al público, José Miguel, a la gente, este miedo al fin del mundo. Así es. Hay tres cuestiones que no dejan impávido a nadie y de hecho por eso se utilizan muchas veces en las películas o en las novelas. Son el sexo, la violencia y la muerte. La muerte tiene unas connotaciones tremendamente entroncadas en la psique colectiva de cada uno y no hay nada peor, evidentemente, que de repente esa aniquilación total y además al unísono de todo el planeta, de todos los seres humanos. Por lo tanto, como es lógico, provoca una inquietud, nunca mejor dicho, casi sobrenatural, ¿no? Y está ocurriendo, está pasando. Y yo pensaba personalmente que esto había rebajado, que el nivel de preparación general hacía que lo del 2012 se quedase prácticamente en una cosa de ficción. Caramba, nos estamos dando cuenta todos juntos que la información mundial indica que hay mucha tensión. ¿Increíble o no? Vamos a debatirlo. Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero. Maestro, bienvenido. Muy buenas noches, Iker. Siempre documentado, siempre con mil cosas, y con el 2012 arrastras de hace mucho tiempo. Y tú, en las notas que nos sueles pasar siempre, en las claves, en los códigos, dices algo que me ha sorprendido. Escribe Enrique de Vicente: estoy plenamente convencido de que nos encontramos inmersos en ese periodo que precede al fin de los tiempos. Me gustaría por lo menos una frase de por qué una cosa tan brutal, ¿no? Bueno, vamos a ver. Primero habría que definir que en torno a ese concepto erróneamente llamado, conocido en español como fin del mundo, habría cuatro conceptos muy diferentes detrás. Primero, fin del mundo como desaparición del planeta Tierra, cuyas causas probables científicas son muy improbables, como sabe muy bien mi amigo Nieves. Segunda posibilidad, lo que podríamos llamar la sexta extinción. Al igual que ha habido 5 extinciones masivas, digamos, de las formas de vida en la Tierra, que han acabado, en una de ellas, con el 90% de las formas de vida, podría haber una sexta extinción que devastara la Tierra. Luego podemos ver cuáles son las causas. Esto es posible y, sobre todo, por causa humana, yo diría bastante posible. Pero está todavía lejano en el tiempo. Tercero, habría eso que se conoce en las profecías como fin de los tiempos. En inglés adopta diferentes nombres, de Doomsday a End of Times. En francés también, fin de temps. No se dice fin del mundo en ninguno de esos idiomas, ni tampoco en alemán, sino fin de los tiempos. Es decir, es el fin de una gran era y correspondería a lo que supuestamente los mayas, los aztecas o los hopis conocen como el fin del cuarto mundo, que es en el que estamos viviendo, y el comienzo de otro nuevo, o el fin, para los aztecas, del quinto sol, claro, y el comienzo de un nuevo ciclo de 5 soles. Y finalmente habría el fin de la civilización. Y el fin de la civilización es algo que sostienen como algo inmediato bastantes científicos y técnicos, por ejemplo, un astrónomo que ha desarrollado la teoría del Dubái, diciendo que por el agotamiento energético y todo lo que ello conlleva, o otras causas, como el agotamiento del agua, el envenenamiento, 1000 problemas, la civilización irá, como todas las otras civilizaciones, al caos en un plazo máximo de unos 20 años a partir de ahora. Yo lo que digo es que estamos ya con los síntomas claros de lo que todas las culturas y civilizaciones han descrito como fin de los tiempos.
Perfecto, ahora vamos a debatir sobre eso, vamos a intentar profundizar un poco, vamos además a dar algunos datos y arrojar algunas cuestiones muy poco conocidas sobre si todo eso está pasando ahora mismo. 2012. ¿Será realidad? ¿No será realidad? ¿Está ocurriendo? ¿Está pasando? ¿Es una ficción? ¿Los medios han aumentado todo esto? Queda José Manuel Nieves por plantear su incógnita, su cuestión, como siempre imagino que ligada a la ciencia, pero cuidado, José Manuel Nieves, encargado del área de ABC, lo saben y leen muchos de ustedes, porque divulgan cosas muy interesantes, que eso es lo curioso y lo difícil en estos tiempos, estaba muy interesado en este tema concreto. ¿Por qué? José Manuel, bienvenido, buenas noches. Hola, Iker. Pues lo primero, me alegro mucho de que en su primera intervención Enrique haya estado mucho más rebajado que en otras ocasiones sobre este mismo tema, entonces me alegro muchísimo, ¿no? Sí, desde el punto de vista científico, y estoy muy interesado porque es algo que está calando mucho en determinados estamentos de población. La situación es tal, por lo menos en Estados Unidos, que el gobierno de Estados Unidos ha tenido que hacer público un comunicado ante la avalancha de correos electrónicos que reciben los científicos de la NASA diciendo que qué es lo que tienen que hacer. Esto sí que es alucinante, incluso gente que les llama y que les escribe diciéndoles que qué hacen porque están pensando en suicidarse antes del 21 de diciembre. Entonces hay que parar eso de alguna manera. Entonces me alegro mucho, insisto, de que científicamente no hay de todos estos motivos de terror un planeta extraño, una alineación cósmica, una inversión de los polos magnéticos. No hay nada de todo eso, ni ningún atisbo científico de que eso vaya a suceder. Es decir, no hay nada, absolutamente nada, que indique ni la más remota posibilidad de que el mundo se vaya a acabar el 21 de diciembre. Vamos a analizar. Estamos de acuerdo en eso. Ahora, si me permites, vamos a ver. El problema es la cuenta larga del calendario maya, que los mayas no dijeron nada acerca de qué significaba, de que acaba el 21 de diciembre, o hay otros que dicen, eso según una correlación que hay horquilla, como dicen los políticos en elecciones, 21-23, ¿no? No, pero ahí depende está. de los intérpretes. Sí. La correlación GMT de Goodman, Martinez y Thompson Es 21 de diciembre. es ahí. Hay otros que dicen que es el 23, pero ¿por qué es significativo que digan el 21 y qué significado tiene eso para mí? Porque hay que interpretar todo, no sabemos nada. Muy simple. Los mayas, no sé si el profesor estará de acuerdo, estaban obsesionados por el cielo y en concreto por los equinoccios y por los solsticios. El solsticio de invierno. Coincidía, y ellos dicen con toda claridad, y en las pocas inscripciones que hay acerca de esta fecha, dicen también en términos mayas qué día va a ser. Y no hay duda de que es el 21. Sí, el 4 Ajau, 3 Canquina. Ahí está. ¿Y eso qué es, profesor? Es decir, hay ese unas es el cuentas... nombre del día al que se llega contando 13 paquetes, digamos, de 144.000 días cada paquete desde la fecha del origen del mundo que se produce el 13 de agosto del año 3114 antes de Jesucristo. ¿Por qué esa obsesión, profesor, para poner algún dato más mientras debatimos, de este pueblo por el tiempo, por controlar el tiempo, por medir el tiempo? Bueno, se han dado muchas explicaciones. Realmente yo creo que es el medio ambiente en el que los mayas estuvieron. La selva tropical es asfixiante, agotadora. Entonces, con los mayas se produce una maravillosa adaptación al medio en el que viven, pero al mismo tiempo un fenómeno de sentimiento respecto a esa exuberante y lujuriosa vegetación que está casi bordeando el miedo, bordeando el pánico. A mí me recuerda a una película de este director Shyamalan, creo que se llama, ¿verdad? Sí. Que era algo parecido, unos individuos que vivían en unas viviendas rodeados por un bosque y el pánico lo tenían de traspasar los límites de su hábitat, ¿verdad? Y de llegar al bosque, porque el bosque era tan amenazador. Había un poder, una fuerza, una energía que ellos no podían ni siquiera imaginar o controlar. Entonces, bueno, pues algo parecido sucede con los mayas, lejanamente parecido. Los mayas construían unas ciudades en las cuales no había vegetación ninguna. Vegetación ninguna. Era un continuo de edificios, de pavimentos de estuco, todo pintado y cubierto. Eran como islas de cultura, islas de hombres dentro de un océano verde que los rodeaba, los amenazaba, los asfixiaba y que además muchas veces los mataba, literalmente, como sucede hasta el día de hoy por otra parte.
De manera que en esa especie de dialéctica entre la naturaleza y la cultura, decían los antropólogos, ¿verdad? Entre la naturaleza y la cultura, los mayas, ¿qué hicieron? Mirar hacia arriba. Para salir de ese anillo asfixiante, miraron hacia arriba. Levantaron pirámides gigantescas, que eran un remedo de las montañas que ellos no tenían, porque las montañas estaban lejos. Entonces era un remedo, pirámide, y subieron las pirámides y entonces estaban por encima de la selva, respiraron, miraron al cielo y el cielo lo encontraron maravilloso. Tachado, tachonado de estrellas, cuajado, ¿verdad?, de estrellas. Eres un cielo que hay que estar allí, ¿verdad?, una noche y subirse a una pirámide, una noche despejada, para darse cuenta de lo que ese cielo es verdaderamente. Y se quedaron fascinados. Y se dieron cuenta que aquellas luces que se veían se movían y que iban de acá para allá y que tenían vida, que aquello vivía, que era un cielo muy diferente al diurno, porque el cielo diurno no tiene ninguna gracia, unas cuantas nubes y un sol que siempre sigue los mismos pasos, mientras que el cielo está lleno de incógnitas, lleno de misterios. Se quedaron fascinados y empezaron a observar y a medir esos misterios, y resultó que esa medida era pues multitud de posibilidades cronológicas y calendáricas que ellos pusieron en práctica para conocer mejor ese misterio. Lo que querían era traspasar ese misterio que el cielo les planteaba. Se viene hablando unos años y ahora comentaremos por qué. O sea, hay como un resurgir de este temor al 2012 en cierto momento, que también es un misterio, pero también, José Miguel, y es curioso el hecho de que estamos ante una crisis no solo económica, no solo una crisis ecológica, sino hay quien habla de una crisis psíquica, realmente, a nivel importante. Y hemos comentado en alguna ocasión alguna cosa de cómo está el panorama, y hay quien dice, es que el momento no es solo científico o ajeno a nosotros, es que en la psique global está habiendo una aceleración brutal, una especie de falta de expectativas, un hastío, y quizá los mayas también lo vieron, no lo sé, yo lanzo aquí la cuestión. Evidentemente lo que ha ocurrido es que han coincidido dos cuestiones importantes. Es decir, desde hace años se viene hablando, hay una especie de, digamos así, de desmoralización generalizada, hay una percepción de que las cosas tienen que cambiar porque así no se puede seguir en muchos aspectos. Por un lado, todos queremos que haya un renacer, porque estamos como en desacuerdo. Hay una incomodidad generalizada, pero esto hasta cuando tomas un taxi, cuando cualquier profesional te lo menciona, ¿no? Esto no puede seguir así. Un hastío general, un hastío general. Eso está pero claro, ¿no? Por otro lado, todos somos conscientes de que si hay un cambio, nos vamos a tener que exponer a una serie de situaciones que quizá lo que nos da no tanto miedo es ese supuesto final del mundo, como bien dice Enrique de Vicente, sino cómo enfrentarnos los supervivientes a este tipo de cuestiones. He ahí, yo creo, la gran interrogante. Cambio de mentalidad. Miguel, se ha interpretado también de esa forma. Mucha gente me lo pregunta, pero los mayas hablaban de una catástrofe, por eso yo te lo preguntaba a ti. Y existe la idea, soterrada o no, se comenta de que no, ojo, y lanzo la cuestión para todos, los mayas lo que estaban viendo hace tanto tiempo, calculando más o menos, era un cambio de era. Un cambio de era significa un cambio de mentalidad. Muchas personas, simplemente lo que el público nos hace llegar, creen que ese cambio es que es necesario y que los mayas de alguna forma andaban en lo cierto, ¿no? Un cambio general no físico, no de destrucción. ¿Llegaban a tanto los mayas? Por supuesto, por supuesto. Y lo que tenemos en la tradición maya, es decir, vuelvo otra vez en el Popol Vuh, lo que tenemos en el Popol Vuh es una teoría de la evolución, en la cual pues los creadores, los formadores, las fuerzas, las energías, que no me atrevo a llamar dioses todavía, porque los dioses van a venir después, esas energías que están ahí en el universo caótico del origen, pues esas energías crean una humanidad para poder existir ellas mismas con forma de divinidades, para poder convertirse en dioses. ¿Qué es lo que piden a esa humanidad? Es decir, a ese mundo, a ese sol, ser venerados, que se dirijan a ellos las plegarias, los rezos, las oraciones. Esa primera humanidad no lo hace y entonces la destruyen y crean otra humanidad. No la destruyen plenamente, ¿eh? Nunca hay una destrucción total en la tradición maya. Digamos que los castigan, los rebajan su condición. Hay una aniquilación que es más moral que física. Luego crean otra humanidad, esa humanidad tampoco funciona, crean una tercera humanidad, esa humanidad tampoco funciona, que son los hombres de madera, ¿verdad?, que se convierten en monos, los convierten en monos, perecen por el diluvio y los que quedan se convierten en monos. Y hay una última humanidad, que somos nosotros, que eran los mayas, que somos los hombres de maíz. La pregunta sería, para un maya,
para un maya sería: esta humanidad está cumpliendo con las expectativas que las fuerzas creadoras pusieron en ella, es decir, ese proceso, lo que se ha desatado con ese proceso desde el principio, tiene su fin con la humanidad que nosotros conocemos. Yo, personalmente, yo no soy maya, intento meterme en su piel muchas veces, pero es dificilísimo, dificilísimo. Lo he intentado con la novela, meterme en la piel de algún maya, ¿verdad?, con Bolnac, pero es dificilísimo. ¿Qué pensaría un maya? Un maya probablemente pensaría que no, que todavía no se ha alcanzado lo que los dioses, las fuerzas que quieren ser dioses permanentes, ¿verdad?, han pretendido. Entonces, si esto es así, pues no sería nada raro que después del año 2012, después del 21 de diciembre de 2012, cuando se cumplen 5.125 años desde el momento de la creación de este sol particular, de este mundo en el que estamos, el de los hombres de maíz, hubiera una transformación, un cambio grande, drástico, y viniera otra humanidad, otro tipo de humanidad a relevarlos. Ellos vivieron su propio fin del mundo y nos legaron una cosa tan enigmática como esta profecía. Primero conectamos con ustedes para saber qué nos dicen, qué opinan en un tema más en boga que nunca, Carmen. Pues en este tema, Iker, lo tienen bastante claro. Hemos lanzado, como siempre hacemos, una pregunta, una encuesta. ¿Crees que el fin del mundo está cerca? Y el público lo tiene clarísimo. No, un 79,1% frente al sí, un 20,9%. Por supuesto, no creen que el fin del mundo vaya a ocurrir el próximo 21 de diciembre. Pero también hemos sacado, como siempre hacemos, las cámaras a la calle, y esto es lo que nos han dicho. Ha habido siempre muchas profecías, las de Nostradamus, tal, y hay muchas que no se han cumplido. No creo, no. Yo realmente no me lo creo. Hombre, sé que a lo mejor un día el mundo tendrá que extinguirse. Pues en Apocalipsis ahí viene todo, ahí se distingue todo. Lo que sí sé es que el mundo llegará a ser un desastre total de todo, porque según vamos a peor en todos los aspectos. Si seguimos así, seguro que algún día se acabará. No creo que tenga mucho sentido. No sé en qué se basará ni nada. No, pienso que algo ocurrirá, pero vamos, no que se vaya a acabar el mundo. Tal como están las cosas, esto no va a ninguna parte, con lo cual es empezar de nuevo. Entonces es otra era, evidentemente. Puede ser. Los síntomas apuntan a eso, pero vamos piano. Creo que el mundo se va a acabar cuando Jehová lo decida. Pues eso es lo que opinaban, y además también nos han trasladado sus comentarios y sus dudas a través de la web. Por ejemplo, hemos visto que la gente parece que sí que está esperando un cambio de algo, que está todo como muy revuelto y algo tiene que pasar. Eso también nos lo hacían saber a través de sus opiniones. Yolanda Del, por ejemplo, nos decía: no hay tal fin del mundo, se trata de un cambio de conciencia hacia la espiritualidad. Lauripino, creo que todo el mundo realmente está esperando no un fin del mundo, sino un gran cambio, ya que estamos dándonos cuenta de que en muchos aspectos nos estamos desviando de lo que realmente debería ser el ser humano. Y también unas cuestiones que nosotros vamos a poner encima de la mesa para que intenten contestarlas nuestros especialistas. Sergio Jiménez preguntaba, a falta de pocos días para el supuesto fin del mundo, ¿qué indicios hay para pensar que esto va a suceder? ¿Algo demasiado fuera de lo normal? Isaac nos decía: hola, buenas noches, quería preguntar en qué lugar o escrituras mayas hablan de ese supuesto fin del mundo. Y Daniel Bru: ¿podría esta fiebre del fin del mundo deberse a una respuesta psicológica autodestructiva del individuo ante la crisis económica, ideológica y moral de escala global que nos azota en estos tiempos? Bueno, diferentes cuestiones, algunas más o menos hemos bosquejado. Con Javier Sierra hemos leído, de alguna manera, ¿no?, un catálogo sencillo, esas inscripciones tan curiosas, y ahora estamos aprendiendo un poco más. Sí que, si os habéis fijado, hay una sensación en el público, es una mínima parte, una porción, de ese hastío que comentábamos, de esa sensación de aceleración. Y yo lanzaría una pregunta más, José Miguel, aparte de esto, ¿puede haber peligro? Es decir, de aquí al 21 de diciembre, y sería un buen momento para advertir, nos parece increíble y como de otros lugares y de gente muy fuera de sí, pero puede haber peligro. Os lanzo la cuestión ahora, por acciones que a veces ocurren en estos momentos puntuales. Cuando tanta gente cree en algo, hemos tenido movimientos de todo tipo y no solo sectarios, de gente que hace barbaridades. Sería un buen momento para reflexionar sobre... Me ha llamado la atención justamente la negatividad, que era lo que decíamos al principio del programa, ¿no? Es decir, el ambiente hostil hacia la situación actual. Y también me ha llamado la atención, a pesar de que es una minoría, un 20%, prácticamente 1 de cada 5, pero cuidado. Es mucha gente. 1 de cada 5 personas es mucha gente. No, pero depende de la interpretación, porque hay mucha gente que puede interpretar
cualquiera de esas cosas, Bien. como el fin de nuestra civilización. Pero un 20% de personas en las que activamente creen una cuestión, esto es algo que modestamente, cuando trabajaba para el ACNUR, descubrí. En ocasiones hay en sociedades un 10% de la población puede provocar una guerra, puede provocar hechos brutales, porque en ocasiones ese 10, ese 15, ese 20% es mucho más activo y transmite las ideas que el otro 80% que es sumamente más pasivo. En Estados Unidos tú sabes que según las encuestas que se han hecho es el 50% de la población norteamericana los que creen en el fin del mundo, la mayoría porque son evangélicos. Pero imaginémonos que la mitad de la población se encuentre bajo esa perspectiva, debe de traducirse en un estado psicológico cuasi rayano en la desesperación. Exacto. Lo que puede actuar a su vez como detonante de multitud de cuestiones, de decisiones de políticos, que seguramente muchos no se salvarán de ese 50% que tomen decisiones erróneas, dado lo etéreo de lo que nos queda, siguiendo por el último de la población. Bush, por ejemplo. Bush dijo claramente, y también Carter, que creían que el fin de los tiempos era inminente. Iker, si me permites, precisamente para este tipo de dudas, para ese 20% de personas que están preocupadísimas, concretamente por el 21 de diciembre, me gustaría decir cuáles son los principales riesgos y por qué no van a suceder, muy esquemáticamente. Entonces, primero se ha hablado de un planeta X, un planeta Nibiru, que debería de estar chocando con la Tierra o a punto de chocar porque el 21 de diciembre acabaría con todo el planeta. Bueno, hay millones de astrónomos, no solamente los de la NASA, que es la fuente de todos los males, según algunos de los presentes, pero no solamente la NASA, sino que hay millones de astrónomos aficionados, hay redes internacionales de astrónomos que avisan a los profesionales de la presencia de cometas que no se habían detectado con los grandes telescopios y después los telescopios van y los encuentran. Eso descartado. Todo eso... Pero descartado simplemente porque si hubiera un planeta que dentro de 4 días va a chocar con la Tierra, es que ocuparía la mitad del cielo ahora mismo. Hablas de argumentos, hablas de argumentos que se sostienen por parte de los creyentes, de ese 20%. Pero es que ese era uno que estaban convencidos, en Estados Unidos, muchísima gente, de que se estaba ocultando la verdad. Pero es por una mitología de Internet. Pero que se estaba, otra discusión, otro debate sería hablar de si realmente existe un Déjame que concrete pero para quiero que pueda decir decir que en 2012 no va a pasar nada, pero otra cosa sería otro debate si existe un superplaneta oculto en la nube de Oort, es decir, muy lejano, o una estrella marrón, sería otro problema. Más de uno. Pero que no van a destruir nada, no hay duda. Bueno, a ver, entonces, el tema del planeta, sí, ni siquiera porque la NASA lo esté ocultando, porque hay un montón de astrónomos independientes que también habrían visto algo, ni planeta ni cometa. La alineación famosa, la alineación con el centro galáctico. Cometas, cuidado, que el 21 de diciembre no vaya a caer ningún cometa ni nos vaya a dejar una peste, lo doy por sentado. Cuidado, pero cometas, tú sabes que hay algunos que aparecen de repente, al igual que sabes que asteroides. No, de repente hay algunos sí. No, ¿cómo? que se detectan ¿Vas a discutir que hay asteroides que el grado de probabilidad de detectarlos previamente mínimo? Enrique, los asteroides pequeños, que son los que están entre los 50 y los 60 metros, que no pueden acabar con el mundo, pueden hacer daño acabar en una con ciudad. El mundo pero con Nueva York sí. No, tampoco. Es decir, a ver, todo asteroide que tenga más de 100 o 150 metros es monitorizado y detectado con el tiempo suficiente para destruirlo. No, o para hacer algo. Pues más, para que sea muy rápido, por entonces, favor. No es eso, no hay eso. Y un cometa se ve muchísimo antes. Oye, que el 21 de diciembre no va a pasar nada. Enrique. Y uno grande, de los que pueden hacer destrucción masiva, del tipo 6 kilómetros, 10 kilómetros, 15 kilómetros, esos se ven con décadas de antelación, no con meses. Vale. Luego, la famosa alineación, esa alineación del planeta Tierra con el Sol y con el centro de la galaxia, que muchos dicen que eso aúna no sé qué extrañas fuerzas y que eso es lo que puede acabar con todo, se produce cada año. Solo los cretinos dicen que va a acabar con todo. Bueno, pero esos son los argumentos que están ahí. Cuidado, la interpretación que hay en torno a eso, porque hay que matizar de que el 21 de diciembre no, en torno a eso hay una alineación, es una cuestión de otro tipo que tú no aceptarás nunca, porque tiene que ver con las concepciones, digamos, cosmológicas y astrológicas que imperaron en todo el planeta hasta 1600 y que aceptaban los grandes padres de la astronomía y de la ciencia, que aceptaban Newton y otros. Es decir, eso es una influencia. Es que si no lo vamos a desviar mucho, de verdad. Y dímelo en teletipos. Meteorito no, planeta extraño no,
¿Qué más no? No hace nada este tipo de alineaciones. Nada. Cambio del campo, inversión del campo magnético. El campo magnético terrestre, evidentemente, se invierte con un periodo de varios cientos de miles de años. Y si se tuviera que invertir dentro de 4 días, por muy repentino que sea, ni siquiera ha empezado nada parecido a eso. Se mueve, es verdad. El polo norte magnético se mueve, es cierto. Y es posible que estemos empezando una inversión, pero tardarán miles de años en terminar esa inversión. ¿Y las llamaradas solares como Las último? llamaradas solares coincide con que estamos en un periodo de máxima actividad del Sol, que es el ciclo solar número 24, que lo hemos hablado otras veces en este programa, pero es que ni siquiera el máximo coincide con diciembre de 2012. El máximo no se alcanzará hasta bien entrado el 2013 y no se prevé que sea un máximo especialmente dañino, es decir, esa super llamarada que de repente nos va a llegar el día 21. Es decir, científicamente no hay... todo el mundo puede dormir tranquilo, no hay absolutamente nada que haga presagiar nada extraño para el día 21 de diciembre de 2012. Pero Nieves, eso no quiere decir... que ni científicamente ni quienes no estamos en ese campo, sino que vamos más allá, hemos dicho nada, ni los mayas dicen nada. Pero perdona, mira la encuesta. Perdón, o sea, pero para mí resulta imposible, en ocasiones que me encuentro con gente fanatizada por mitos absurdos que corren por internet. España hoy. Claro, es imposible discutir con ellos. Claro, clarísimamente. Ahora, vamos a ver, hemos descartado este debate en los años 80 no hubiese tenido ningún sentido. En aquel entonces, excepto algunas sectas muy particulares, el posicionamiento general social no hubiese calado el fin del mundo en plena emergencia de Wall Street. No estaríamos hablando de ello. Cuidado, no era estamos en el momento perfecto para que esto coincida. De todas maneras, urgencia. Yo no generalizaría esa inquietud. Esa inquietud es muy occidental y muy de países desarrollados. Supongo, ¿verdad? Y creo con bastante razón, que en ninguna parte del mundo llamado subdesarrollado, en vías de desarrollo, tercer mundo, como lo queramos llamar, existe esta inquietud. En absoluto. ¿Los mayas qué piensan? Los mayas de hoy, entre comillas. Miguel. Pues mira, yo sé que piensan un poco de todo, pero yo no me fiaría de las preguntas de los periodistas a los mayas de hoy. No me fío ni siquiera de las preguntas de los antropólogos a los mayas de hoy. Mucho menos periodistas que van con cámaras y con todo ese tipo de cosas. Somos gente un poco extraña. No, es que han aprendido desde hace mucho tiempo. Yo lo he observado, ¿verdad? Yo he viajado mucho por América y conozco a los indígenas un poquito. Cancha. Claro. Los indígenas se sienten orgullosos un poco aprendido de toda esta tensión que hay mundial. que seguir la corriente a los periodistas, que siempre puede ser para beneficio nuestro, ¿verdad? Porque luego se les piden cosas, o se hacen cosas, o te dicen cosas, de manera, o vienen más turistas que a la vez pues reproducen. De manera que digan los mayas que es posible que tal cual, pues a mí me dice muy poco. Yo lo que me interesa es el conocimiento de los mayas cuando no había ningún interés de esta índole espúreo, ¿verdad? Ese es el que me interesa. Ahora hay como un interés de renacimiento, pasa en algunos países, ¿no? De somos los auténticos mayas, descendientes de los mayas, comunicados de auténticos mayas, todo esto, una autoridad como tú, Miguel, lo pones muy en tela de juicio, ¿no? No, eso no lo pongo tanto en tela de juicio. Es decir, el orgullo, digamos, racial o cultural no lo pongo en tela de juicio. Aunque es verdad que se ha incrementado muchísimo cuando han comprendido que sus ruinas eran casi veneradas, ¿verdad? Por los occidentales, por los turistas que traían dólares. Profesor, para todo el mundo, y como has hecho antes y como tú sabes hacer. Y el gran enigma con el que empezábamos el programa, por cierto, es esta gente... El hundimiento de la civilización. ¿Por qué de repente ese sí es un misterio formidable. Ese sí que yo, le dedicaría semanas y meses, porque ese sí es el gran misterio. ¿Por qué una civilización que está creciendo, que crece, que está en ascenso, en su momento de apogeo, maravillosa, extraordinaria, que construye los mejores templos, los palacios más grandiosos, como de pronto, un buen día... Sí, pero no. Porque nuestra sociedad es mucho más compleja, nuestra organización sociopolítica es más compleja. La mente que refleja los impulsos y los estímulos de esa estructura es mucho más evidentemente compleja. Los mayas no. Los mayas tienen un problema porque viven en un sitio muy difícil y tienen una adaptación maravillosa que les permite existir durante 2000 años. Pero llega un momento en que una región, una zona del área maya decide que ahí se ha terminado todo. Y hacen las maletas, como dicen algunos, como decía Erich von Däniken, ¿verdad? Se suben a las naves espaciales y se marchan. Yo no lo creo. Yo creo que hacen las maletas y se marchan. Pero tampoco sabemos por qué. No sabemos a dónde, ni por qué, ni a dónde se van.
ni las causas, ni las razones, ni las consecuencias. No sabemos nada. Estamos ante uno de los mayores enigmas históricos, arqueológicos, antropológicos de la historia. O sea, tú fíjate que son cientos de ciudades, algunas de ellas del tamaño de Tikal, gigantescas, Tikal, Palenque, Uaxactún, Calakmul, en fin, ciudades. Pues quizá alguien hizo una profecía equivocada, entre otras cosas, como nos puede estar sucediendo a nosotros. Por supuesto. De hecho, hay muchos psicólogos, por ejemplo, como Fersinger, que una profecía, tiene una teoría de la disonancia cognitiva, que es justamente esas ideas mágicas que tenemos, por un lado, y que luego se enfrentan a la realidad. Conforman la realidad. Efectivamente. Y luego, cuando no ocurren, esos supuestos gurús dicen, bueno, no ha ocurrido, pero gracias a que nosotros hemos implorado a esas energías, a esas deidades, os habéis salvado, pero cuidado que viene una próxima. Cuando falla la profecía, ¿no? Efectivamente. La gran historia para mí es un conjunto de profecías autocumplidas, de que unos pocos hombres, como los fundadores de Estados Unidos, unos pocos hombres forjaron un plan, un proyecto y lo llevaron a cabo. En ese caso, siguiendo positivamente. unas profecías antiguas. Pero es muy curioso lo que dice el profesor Miguel Rivera Dorado, porque en algunos otros lugares, aquí conocemos prácticamente todos, yo creo, por ejemplo, del Perú o en otras culturas, de repente los hombres, bien sean las cavernas, bien sean los templos, deciden enterrar los templos, deciden taponar las entradas y deciden marcharse cuando están en pleno florecimiento. Y es una cosa que ahora a mí, personalmente, me ha puesto los pelos de punta. Dos cosas en la conversación entre Miguel y José Miguel. Cuando dice como nosotros, ha habido ahí un momento que yo he dicho, puede ocurrir, ¿por qué no? Y luego, una profecía fallida. Es decir, que esos movimientos repentinos, imagino que puede ser en la teoría, Miguel, de algún tipo de creencia, y se marcharon por algún tipo de creencia, porque si no, yo no sé si habrá otra teoría tipo cambio climático. Esa es una posibilidad. No, pero una cosa tan brusca, un cambio climático, eso es una decisión. O sea, apunta, porque evidentemente luego las ciudades es como si hubieran sido abandonadas, ¿no? Lo que se encontró. Es decir, eso responde a un movimiento migratorio provocado por algo. Sin lugar a dudas. Y ese algo podría perfectamente ser. Si fuésemos mayas, no hay violencia, no hay destrucción, ni violencia. Si fuésemos mayas, en este momento estaríamos haciendo las maletas. Claro. Si fuésemos mayas, en este momento, estaríamos preparando nuestras maletas a nuestras familias y es muy probable que estuviésemos largando. No, porque los problemas que afectan al hombre contemporáneo en Occidente son fundamentalmente materiales. Digo, si fuésemos mayas no eran así. Profesor, no eran así. Lo que estoy diciendo, si fuésemos mayas, claro. y el fin del mundo, fuese tan inminente, cerraríamos los edificios, pondríamos candados a nuestras casas, cerraríamos los templos y huiríamos por las autopistas hacia lugares seguros. O a tirarnos al mar. Iker, me permito añadir algo. Hay una persona que yo conocí personalmente hace tiempo, antes de que fuera tan abierto como es ahora, que es el único doctor en ciencias, con un doctorado en ciencias en la mano, estuvo en la Luna, que es el doctor Edgar Mitchell. Edgar Mitchell dijo a la vuelta de la Luna y de la transformación psíquica que le supuso ver la Tierra desde el espacio, que fue una experiencia mística, habló con muchos sabios aquí y llegó a una conclusión. La humanidad estaba inmersa en una locura que necesariamente le conducía hacia su autodestrucción, a no ser que primera posibilidad. Y decía, pero es que en ese caso volveremos a las cavernas y de nuevo, cuando lleguemos al estado actual, seguirá el mismo problema. El tiempo cíclico. Segundo, él planteaba la otra opción es que se cree una dictadura mundial que impida la autodestrucción, pero será terrible y habrá terroristas luchando contra ella. Y tercero, la única opción verdadera, decía Edgar Mitchell, es una transformación psíquica, mental, una metanoia, es decir, un ir más allá de nuestra forma mental en el ser humano. Es la única opción. Si me permite, el ser humano, perdón un segundo, no aniquila, no tranquiliza, no domega a su ego, a su intento de imponerse sobre los demás y no lleva a cabo una transformación, la civilización se destruirá. Déjame que le conteste. Pero 10 segundos. A esta cosa tan catastrofista pondría otra del maestro Carl Sagan, que era uno de los grandes divulgadores, que tiene un vídeo que para mí es memorable, que se llama, y lo podéis buscar en internet, en YouTube, en tal, se llama Ese pequeño punto azul, ese a pale blue dot, ese pequeño punto azul, que es que cuando las Voyager, cuando llegaron a Neptuno, fíjate si hacen años ya, les dieron la vuelta y las hicieron apuntar hacia la Tierra.
Y entonces, desde esa enorme distancia, la Tierra se veía como un solo puntito azul. Y ahí estaba toda la humanidad, y ahí estaba todo lo que nosotros conocemos, toda la historia, todas las conspiraciones, los artistas, los genios, los asesinos, todos estaban en ese punto. Y Sagan hace una reflexión que dura unos poquitos minutos, que está, ya te digo, es famosísima, la podéis encontrar en internet poniendo ese pequeño punto azul, que es una cosa absolutamente optimista y contraria a todo eso que tú dices. Es un canto de esperanza y que me gustaría... Lo que yo optimista, lo que dice el doctor pues Edgar dictaduras que no es sé que qué, el ser humano está destinado a una transformación psíquica maravillosa que dará comienzo a la edad de oro que anuncian todas las profecías. Enrique, lo dejamos Así ahí. que es todo lo contrario. Y está muy Se bien. acabará el sistema que tú defiendes y comenzará una edad de oro. De esplendor, de justicia y de equilibrio Como con la ha tierra. empezado y acabado tantas veces, Enrique. Muy tantas interesante, veces. hemos hablado de todo tipo de cosas y me gustaría, como una última viñeta, si les parece, porque esto nos conecta con este programa que continúa. Hemos hablado de la psique humana, de la profecía, de qué pasó con ellos, de otras culturas. Hemos hablado de qué nos pasa a nosotros. Hemos hablado de nuestro malestar y de la sensación de quizá estar en punto de una extinción, científica o no. Profesor, me gustaría una última viñeta, si es posible, con la misma calidad en el pie de foto. ¿Cómo se encontraron esas ciudades mayas? Porque es algo que seguro que tú vas a contar mucho mejor de lo que yo he hecho al inicio del programa. Es decir, ¿qué se encontró la gente que acudió a esas ciudades justo después de esa especie de huida desbandada? Porque creo que es el final perfecto para comprender lo que esa gente quizá creía y lo que les motivó a esa especie de extrañísima marcha. Es uno de los grandes misterios de la historia. ¿Cuál sería la fotografía de ese momento? Hay una tradición que está sobre todo en los libros de Chilam Balam, que son otra fuente escrita de época colonial, que dice que hubo unas subidas, ¿cómo decirlo?, unas llegadas de gentes, ¿verdad?, que desde el sur ascendieron hacia el norte de la península de Yucatán. Esa es una tradición, pero la arqueología, y está muy bien conocida la arqueología del norte de Yucatán, no puede confirmar en absoluto eso. No hay llegadas masivas de gentes, como sería lo lógico, ¿verdad? Solamente en Tikal había 60 o 70.000 personas que se marcharon, y en otras muchas ciudades, son cientos de ciudades. No hay llegada masiva de gentes, no hay interrupción de la marcha normal de la población, no hay batallas ni guerras, porque qué caramba, llegan de Tikal, llegan a lo mejor a Uxmal, ¿y qué hacen? Pues pelearse con los de Uxmal, como hicieron los toltecas en Chichén Itzá. Cuando llegaron se pelearon con los de allí, porque los de allí no querían, ¿verdad?, recibir a visitantes incómodos. Y no hay ninguna huella arqueológica, ni de guerras, ni de batallas, ni de enfrentamientos, ni de muertes, ni de migraciones masivas, nada. Desaparecen. Esa es la viñeta, esa es la fotografía. Ese es uno de los grandes misterios de todos los tiempos, qué duda cabe. Por eso el profesor Miguel Rebolado ha dedicado prácticamente gran parte de su vida a investigar. Y también Enrique de Vicente. Y también a su forma José Manuel Nieves desde la ciencia. Y por supuesto también el doctor José Miguel Gaona, intentando explicarse si en todo esto está el gran enigma que se no varía de la mente humana. ¿Fue la profecía? Me ha parecido maravilloso. ¿Fue la profecía? ¿Una profecía fallida o certera? Porque ese mundo se acabó. En fin, 2012, hemos lanzado algunas cuestiones, algunas ideas y sobre todo poniendo un poco de tranquilidad, ¿no? Porque nos llegan informaciones que inquietan. Parece mentira de verdad que haya personas refugiadas en España con todo esto pensando que llega una catástrofe. Creemos que no, ¿no? Y yo creo que lo que hay que hacer es seguir investigando, ahondando en un pueblo que sin duda tuvo algunos códigos bien misteriosos y que esta noche estamos descubriendo para todos ustedes. Gracias a los cuatro, como siempre. Un placer este tiempo de mesa de redacción. Gracias. Gracias, de verdad. Ha sido un placer. Vámonos con más cuestiones muy interesantes, porque la información de este 2012, 21 de diciembre, ya muy próximo, continúa en Cuarto Milenio. Después de estas opiniones, de estos datos, de estas imágenes del mundo de los mayas, del 2012 y tantas cuestiones sobre la mesa, ¿qué les parece si cambiamos el ritmo rápidamente? Conectamos con la redacción de Cuarto Milenio y hacemos, entre todos, una edición especial de La Cara Oculta. Santiago Camacho. Buenas noches, como siempre, compañero. Buenas noches, Iker. Vamos a ver. Vas a dar datos e informaciones sobre algo muy interesante, algo que tiene dirección y unión rápida con el asunto que luego llevará unos cuantos minutos. Búnkers en España, refugios en España, grupos de supervivencia del 2012 en España, alucinante, con imágenes, pero claro, en otros países esto llega a unos límites impresionantes. Cuéntanos, hay que empezar con un nombre, ¿no? Hay que empezar con un nombre de un
ser humano muy peculiar. Se llama Jesse Ventura. Jesse Ventura es probablemente uno de los teóricos de la conspiración más importantes del planeta. Su biografía, desde luego, es la de una persona peculiar. Fue soldado de los Navy SEALs, de un cuerpo de élite importantísimo, fue luchador de lucha libre y, sobre todo, fue gobernador del estado de Minnesota. ¿Y por qué sacamos a Jesse Ventura en esta historia? Pues porque Jesse Ventura opina que, a pesar de que no hay nada más democrático en teoría que el concepto de fin del mundo, algo que nos puede pillar a todos por igual, en el gobierno de Estados Unidos se está preparando una red de refugios secretos subterráneos ultraacorazados. ¿Para qué? Para que la élite gobernante, los más ricos, los más poderosos de ese país, se puedan refugiar, llegado el momento, y puedan salvarse de cualquier tipo de catástrofe natural. Hay localizaciones prácticamente en todo el país, de costa a costa. Se habla de presupuestos multimillonarios y, sobre todo, se habla de absoluto secreto, de que nadie que ha participado en este tipo de construcciones dice absolutamente nada, porque están comprados precisamente ¿con qué? Con un puesto dentro de esos búnkeres salvadores. O sea, prácticamente de película, y algunas películas ha habido con esta temática, unas nuevas arcas de Noé solo para los más pudientes, pero creo, Santiago, y esto preocupa a algunas autoridades, que esta leyenda urbana o realidad para otros sí que está cobrando una ola de fuerza tremenda a través de la red según va llegando diciembre del 2012 y según estamos aproximándonos precisamente dentro de 5 días al 21. Pues sí, y además incluso se habla de localizaciones muy concretas. Posiblemente la que más está sonando es el aeropuerto de Denver, en Colorado, o más bien los subterráneos del aeropuerto de Denver. En 1996, un hombre geólogo, Phil Schneider, decía que él había participado en las obras de construcción de este aeropuerto y que debajo, en su subsuelo, hay una inmensa instalación subterránea de miles y miles de metros cuadrados, capacitada para albergar a muchísimas personas, para mantenerlas con vida, y bueno, dio varias conferencias denunciando este hecho. Pues bien, curiosamente, Phil Schneider fue brutalmente asesinado pocos días después de una de estas conferencias. Y la verdad es que las curiosidades alrededor de este aeropuerto son muchas. Por ejemplo, nadie se explica por qué para su construcción se retiró una cantidad de tierra equivalente a 1/3 de la que hizo falta levantar para construir el Canal de Panamá, por ejemplo. O por qué ese aeropuerto, que era absolutamente innecesario, está, aparte de a 40 kilómetros de Denver, a una distancia bastante grande, lleno de simbología muy extraña. Por ejemplo, símbolos masónicos. Hay un símbolo masónico en el mismo vestíbulo del aeropuerto, que además tiene una inscripción sumamente extraña, porque dice Nuevo Aeropuerto de la Comisión Mundial. No existe tal Comisión Mundial, no hay ningún órgano oficial que se llame la Comisión Mundial. Entonces, ¿a qué se refiere esta inscripción? Pero si avanzamos un poco por las instalaciones, nos encontraremos algo que pone los pelos de punta. Un enorme fresco, un fresco pintado en uno de los muros, un fresco atroz que describe el apocalipsis de una forma muy gráfica y que, bueno, habla, por ejemplo, nos muestra la extinción de seres humanos, la extinción de animales por una especie de fuego que cae del cielo. Este fresco se le encomendó a un artista llamado Leo Tanguma. Leo Tanguma, en unas primeras declaraciones, dijo que él había cobrado $100.000 por pintar este fresco y que le habían dado instrucciones muy precisas sobre la simbología y sobre los elementos que debía contener. Además, si todo esto no nos parece suficientemente extraño, el aeropuerto está decorado con gárgolas, gárgolas como en una catedral medieval, pero gárgolas que salen de maletines. Es una simbología muy extraña. Y además tenemos, por ejemplo, que en uno de sus laterales hay una enorme estatua, ¿adivina de quién? Del dios Anubis, el dios egipcio de la muerte y la resurrección. Todo esto, más las
los insistentes rumores de esa instalación subterránea gigantesca, pues lleva a muchos, incluido el propio Jesse Ventura, a especular sobre si realmente puede estar ahí debajo uno de esos grandes refugios para la élite. Especulaciones, rumores, pero que calan profundamente en un público que está devorando la información en Estados Unidos sobre el 2012. Y todo se relaciona. En unos minutos viajaremos a Francia, a un pueblo concreto, Bugarach, donde hay incluso problemas de orden público, porque muchas personas están acudiendo allí. Nosotros hemos estado de alguna forma allí para contarles lo que ocurre, convencidos de que el 21 de diciembre del 2012 va a ocurrir algo. Y aunque sea brevemente en un retazo, en un viejo teletipo, Santi, de alguna forma, hay algún otro lugar que también está en el punto de mira de los conspiranoicos de Estados Unidos con el 2012 y los refugios, ¿no? Sí, el más importante, y además no hay especulación posible porque se conoce su existencia a pesar de que la Agencia Federal para el Control de Emergencias estadounidense la reconoció oficialmente hace muy poco tiempo. Es la instalación de Mount Weather, una gigantesca montaña hueca en el estado de Virginia que se dice que alberga en su interior instalaciones para albergar a miles de personas, un lago subterráneo, su propia policía, su propio cuerpo de bomberos, decenas de edificios, una réplica casi a escala del Pentágono y que, por ejemplo, fue utilizada en el 11S para que el cuerpo del gobierno de emergencia de los Estados Unidos se refugiase allí, por aquella localidad. Fueron decenas de limusinas, camiones enteros llenos de soldados escoltando a aquellas personas y esa instalación de Mount Weather se sabe que está preparada para que esos miles de personas puedan aguantar allí años a cualquier tipo de catástrofe natural, guerra atómica o incluso la caída de un cometa. No te puedo decir más, porque nadie ha estado en su interior, o al menos nadie que lo pueda contar. Están surgiendo muchos lugares ficticios o reales. Descubriremos que son reales con el paso del tiempo, después de ese día que está a punto de llegar. Santiago Camacho, compañero, gracias. Gracias a ti, Iker. Vamos a hacer una cosa. ¿Se imaginan todo esto que suena muy americano en España? ¿Se imaginan búnkers para proteger a la población por el 2012? ¿Se imaginan ingenieros nucleares que han construido estos refugios bajo tierra o flotantes o en las alturas porque ha habido encargos importantísimos de personas que saben, creen, aseguran que va a llegar el apocalipsis el 21 de diciembre? Bueno, pues es que esto ha pasado, ha ocurrido. Ese ingeniero va a estar aquí, pero además un periodista nos trae unas imágenes interesantes y polémicas. Están grabadas, repito, en nuestro país. Dicen que ha habido cierto negocio, que ha habido grupos de supervivencia, dicen, que han hecho el agosto o lo han intentado vendiendo refugios seguros para el 2012. Algunos de ellos han sido grabados haciendo la oferta, pidiendo dinero para que las personas, bueno, pues integren esas nuevas arcas de Noé. Y parece que muchos han pagado. Vean la prueba. €2 es lo que es construir el búnker. Pero luego hay que habilitarlo por dentro, poner muebles, hay que poner equipo de ventilación. O sea, luego también depende de qué cuestan las tierras, también, ¿sabes? Hay otro modelo que es el container marino, que ya se utiliza en el extranjero, que es coger un container, tal cual, y enterrarlo. Y en el campo, ahí lo puedes enterrar. Entonces, si tú un container lo entierras a 1 o 2 metros bajo tierra, pues eso protege igual que 30 centímetros bajo tierra. Yo sé que puede parecer increíble, pero en España, como han comprobado, ha habido personas que han intentado vender refugios para el 2012, para el fin del mundo. Y hay mucho más increíble y real. Lo han investigado amigos que están hoy en esta mesa. Y esto creo que es de interés general en los días que estamos viviendo. Nos acompaña Javier Silvestre, él es el periodista que grabó estas imágenes, que investigó profundamente, que se metió a tope en el tema de qué pasa, por ejemplo, en torno a esos refugios del fin del mundo, a grupos de supervivencia. Ha habido desaparecidos. El fin del mundo ha sido real, pero para algunos que se han esfumado, se habla de intentos de estafa, en fin. Nos va a contar todo. Javier, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. ¿Nos puedes contar o contextualizar un poco estas imágenes que hemos visto? ¿Alguien te confiesa que te puede vender, que se puede vender, que hay que un poco sacar el ticket para salvarse con el 2012 de fondo?
Sí, las imágenes además no son de hace 4 días, son de hace 2 años, cuando estos grupos empiezan a organizarse y empiezan a intentar instaurar, infundir el miedo entre la gente, diciendo que el 21 de diciembre se acaba el mundo y que solamente aquellos que estén preparados podrán salvarse. Claro, estar preparado se puede estar de muchas maneras, pero si no hay una inversión económica de por medio, parece que no te puedes salvar. Y empiezan a ofrecer, en este caso, el grupo de Salvados de Supervivencia Español 2012, ofrece 2 modalidades de pago. Una para socios de clase A que no tienen derecho a un búnker y que simplemente aportan 9 euros al año para fotocopias, para llamadas, para que funcione en sí la organización del grupo. Y luego los socios de clase B. Estos pagan 15 euros al año, pero tienen la obligación de desembolsar 1.600 euros para tener acceso a una de esas contadas plazas de búnkers que, por cierto, no se han llegado a construir en nuestro país. ¿Cómo nos quedamos? Está pasando en España. Esto puede sonarnos a otros países. Sabemos, nos llega el rebote de la palabra, ¿no? Búnker como cosa propia de la Guerra Fría, del miedo a una devastación nuclear, el fin del... Pero claro, con el 2012, y en España existen búnkers de este tipo, se han construido. Vamos a hablar de todo eso. Nos acompaña nuestro compañero Javier Pérez Campos. Javier, bienvenido. Hola Iker, buenas noches. Hiciste un trabajo periodístico 2012 y claro, no te centraste en la profecía tanto histórica, sino que quisiste ir un poco más allá, ramificaciones en España que nos van a sorprender y cosas que están pasando ahora mismo en el mundo con estos refugios, ciudades enteras, casi como Flash, que están abriéndose ahora mismo. La ciudad de las Águilas, un grupo de italianos que construye una ciudad entera llena de búnkers en una zona muy concreta de México porque creen que solo allí encontrarán la salvación llegado el 21 de diciembre. Todo viene a raíz de un sueño que tiene ese fundador de esa ciudad de las Águilas. Ve una luz que parece hablarle y que le dice que solo en ese punto exacto, en la región de San, encontrarán la salvación. Allí construyen toda esta ciudad de búnkers. Dicen que no es una secta, pero que allí van a orar, hacen todo tipo de actividades en grupo y están esperando la llegada de ese día que está a punto ya de llegar. Abrimos enseguida la conversación, pero permítanme que les presente a todo un pionero, y lo van a entender, en este ámbito de los búnkers en España, ingeniero nuclear, constructor, ingeniero industrial, Antonio Alcaud, que yo creo que es como la gran autoridad en este país para hablar de este asunto, ¿no? Claro, Antonio, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ante todo, quiero decirte que no soy ninguna autoridad, o sea, soy simplemente pues una persona modesta que hace unas cosas modestas, pero lo mejor posible. Hombre, Antonio, una persona que ha construido más de 400 búnkers en España, a mí desde luego de modesto me parece poco, en el sentido de que es un mundo absolutamente desconocido para el común de los mortales. Yo te pregunto, aunque sea brevemente y ahora conversamos, sí. ¿Ha habido encargos, Antonio, con el tema del 2012 de fondo en nuestro país? Sí, ha habido encargos y ha habido personas que me han pedido unas especificaciones que son con respecto al 2012. Yo he llegado a hacer refugios flotantes, con autonomía incluso de 10 y 20 años y con unas resistencias especiales fuera de lo normal. Y eso ha sido con esa creencia. Yo, por supuesto, no creo, como científico y como profesional de la técnica, no creo en esto, pero bueno, tampoco dejo de creer. Y si un cliente me lo pide, yo sé la forma de hacérselo, ¿no? Madre mía, yo no sé si hay cierto secretismo, ¿no?, en el ámbito del búnker, si se puede saber pues dónde se ha construido alguien un búnker con estas características especiales. O sea, llegan, Antonio, y piden una serie de elementos porque ellos consideran que va a haber un gran cataclismo, por ejemplo. ¿Qué decían? ¿Pensaban que realmente había algún tipo de catástrofe y que solo bajo tierra se podían salvar? Sí, o sea, yo te puedo decir, por ejemplo, un encargo concreto. Un industrial, es extranjero, me pidió, o sea, creía totalmente en las profecías y me pidió que diseñara un refugio para 500 personas y para colocarlo a 2.500 metros de altura, porque creía que las olas y los tsunamis podían alcanzarle en este fin del mundo, en estas profecías, ¿no? Y bueno, yo le hice un refugio y le dije que además, si las olas llegasen más arriba, pues bueno, no le pasaría nada porque yo se lo hice y se lo diseñé flotante. Y entonces, bueno, si sube más el agua, sale flotando. A mí no me preocupa que tengan, como en la película de 2012, que tengan 8.000 metros de altura y salten sobre los Himalayas, aunque sea ciencia ficción, porque técnicamente se puede resolver. Es complicado, pero se puede resolver.
Antonio, imagino que es una clientela con muchísimos posibles para poder encargar un búnker de estas características. O sea, hablamos de personas, ¿por qué lo digo? Porque muchas veces se piensa, yo creo que erróneamente, que solo las personas con menos recursos pueden creer en profecías que parecen, ¿no?, una cosa... No. Hablamos de individuos con un gran poder adquisitivo, me imagino, y que están convencidos de que el 2012 llega al fin del mundo. Sí, pero no necesariamente van asociados el alto poder adquisitivo con las creencias. O sea, hay muchas personas de clase media que nos han encargado refugios para esas eventualidades y que, bueno, que se lo han gastado. Es que no son nada caros. O sea, si es a nivel de todo un país, puede ser un sobrecoste de un 3% sobre el valor de la edificación. Evidentemente, en España, que hay muy pocos refugios, pues son más caros, pero el sobrecoste, estamos hablando de por ejemplo, de 30.000 o 40.000 euros pues para unas 25 plazas, o sea, para un refugio ya de varias familias incluso. ¿Cuáles son las claves, Antonio? Todo el mundo se lo estará preguntando ahora mismo. Digamos la base. Imagino que es un tema complicadísimo y por eso hay que hacer años de estudios y de ser un profesional como Antonio Alcaud, pero la estructura básica, ¿qué tiene que tener un buen búnker si quisiéramos ponernos ahora mismo aquí a salvo para el 2012? 3 cosas: resistencia, estanqueidad y habitabilidad. O sea, la resistencia es resistencia frente a las acciones mecánicas que tanto pueden ser de una explosión nuclear, como de un meteorito que caiga, como de cualquier cosa, o sea, resistencia. Y eso se consigue en base a poner unos gruesos de hormigón que resistan lo suficiente. Después, estanqueidad, porque no puede permitirse la entrada de gases tóxicos o radiactividad al interior, porque si no nos moriríamos. Y habitabilidad, que es que todo ese recinto, que ya es estanco y es muy resistente, tiene que tener condiciones para que, en vez de estar 3 horas, como en los refugios antiaéreos en la Primera Guerra Mundial, que venían los aviones, sonaban las alarmas y después se marchaban, ahora las amenazas pueden durar varios días o incluso semanas. Y bueno, puestos en catastrofismo, pues incluso años enteros. Entonces eso necesita agua, desagües, energía, comida y elementos de habitabilidad. O sea, pero básicamente centrándonos son esas 3 cosas. Vamos a ver, pero ocurre que en nuestro país, aunque parezca increíble, Javier, primeros datos de unos grupos que empiezan a hablar de fin del mundo. ¿Cuándo surge esto? Para que ahora nos cuente el otro Javier Silvestre, más datos de su investigación. Tú que has investigado, empieza a ver el rumor de que llega ya el 2012, grupos de supervivencia en España e incluso desapariciones. Sí, empieza a ocurrir en torno al año 2009-2010, ya se empiezan a tener las primeras noticias de este grupo, el GSE 2012, Grupo de Supervivencia España al 2012. Ellos en todo momento, en sus normativas internas, aseguraban que no era algo profético por la llegada de ese 21 de diciembre, pero realmente sus métodos de actuación sí que tenían que ver con todo esto. Aparece su fundador, esta persona, Jonathan Bosque, que es la que promueve todo este tipo de noticias, porque salen muchos medios de comunicación, aparecen entrevistas en los principales medios de comunicación de nuestro país. Y al cabo de unos meses, cuando estamos a unos días de la llegada de ese 21 de diciembre y de saber qué ocurre, no tenemos noticias de esta persona. A mí, durante la investigación del libro, me llegaron a escribir algunos de los afectados. En concreto, una chica, un correo electrónico que traigo por aquí, Carmen Díaz. Ella aseguraba que ella había pagado ese dinero, esos 1.600 euros, para la construcción del búnker, y sin embargo estaba indignadísima porque a día de hoy ella no tenía noticia de nada de esto. Además me dio datos donde supuestamente se iban a empezar a construir estos lugares, cerca de Rascafría, en la Sierra de Madrid, y allí no había ni rastro. ¿En la Sierra de Madrid? Sí, en plena Sierra de Madrid. Luego el proyecto se fue ampliando, se empezó a decir que también en la Sierra de Granada se iban a construir otros refugios, este mismo grupo de supervivencia, y además iban respaldados por una persona que es archiconocida en todo este mundillo del 2012, que es Patrick Gerrill, un autor que se ha hecho muy famoso con sus libros y con sus investigaciones y también con la construcción de este tipo de libros. Bueno, por supuesto, podéis intervenir en cualquier instante, pero me gustaría saber, Javier, tú te pones a investigar sobre
el trasfondo de todo esto, que nos parece, repito, alucinante e increíble, hay un grupo entonces de supervivencia, uno principal, que incluso da unas pautas de cómo salvarse de la catástrofe, incluso equipos precisamente de supervivencia, muy gráficos, ¿no? Como mochilas, elementos. Te pones a investigar, ¿qué vas encontrando? Bueno, pues hay un foro en internet donde se aglutinan todas las noticias, donde además ya la imagen es una página web de color negro, con música estridente, con colores estridentes, con imágenes apocalípticas, y es tan fácil como meterse en el foro, darse a conocer, ganarse un poquito la confianza durante unas semanas con los principales responsables, hasta que conseguimos quedar con uno de ellos, que como vemos en el vídeo, esto no se ve en el vídeo, hay que decirlo, a medida va haciéndole preguntas que yo creo que haría cualquier ciudadano que está dispuesto a pagar 1.600 euros por un refugio. Hay un momento en el que él me dice: me estás preguntando demasiado, ¿no serás periodista? Parece que algo quieren ocultar. La forma en la que tienen de trabajar es dándote de alta, ellos te mandan un cuestionario a casa, tú tienes que cumplimentarlo y luego ellos decidirán si te aceptan o no. Te harán un test de personalidad, un test grafológico, porque ellos lo que quieren es que si te aceptan dentro de cualquiera de estos pseudobúnkers que van a construir, pues que tú seas una persona pacífica y que luego pues no crees problemas. Pero es curioso porque la conversación enseguida se habla de armas, de cuchillos, de pistolas, de cómo poder defendernos de aquel que quiera venir a atacarnos, incluso de cómo defendernos ante un supuesto estado anárquico donde el gobierno haya perdido el control, donde el ejército vaya por libre. A mí me parecía escandaloso poder ver en el foro incluso recomendaciones para que la gente se sacase la licencia de armas lo antes posible para poder tener un rifle, una pistola en su casa para defenderse de cara al apocalipsis que ellos nos vendían. Javier, por tanto, y esto es lo curioso, parece que no solo hay una cuestión de trasfondo económico o no, o de más o menos picaresca española, sino personas que quizá creen realmente que eso se puede producir y que se puede dar una situación de ese tipo y por eso recomiendan de verdad. O sea, hay la conjunción de ambos aspectos. Efectivamente, en el caso del GSE 2012, ahora extinto, de repente desaparecido, es complicado, hablando del tema económico, saber a cuánta gente le ha afectado. Cuando se dieron a conocer, aproximadamente eran unos 30 miembros, de los cuales solo 5 o 6 han dado la cara. Cuando comentaba Javier que salían en medios, no solamente de nuestro país, en la BBC, en la cadena británica, fueron portada. Hay un reportaje colgado en internet. Al principio eran 30, cuando se dieron a conocer acabaron siendo más de 300 los socios. ¿Cuánta gente se ha visto afectada? ¿Cuánta gente ha pagado los 1.600 euros? No hay respuesta, solamente hay capturas de internet de algunos de estos socios que se quejaban, que pedían las cuentas claras, y las cuentas por ahora no han aparecido. ¿Qué pasa? Que ahora se ha fragmentado. Es decir, el miedo no desaparece porque nos hayan timado, porque nos hayan quitado una parte de nuestro dinero. La gente sigue teniendo miedo y lo que han hecho ha sido agruparse, pero en pequeños grupos. Ahora, en este momento en España, podemos decir que hay decenas o centenares de personas que tienen grupos de 10, 12 personas que están perfectamente instruidas sobre qué hacer si de aquí a unos días pasa cualquier cosa. Además, en algunos casos responden a grupos de jugadores que tienen pues, partidas de consolas, de rol, en fin, una característica muy común es que son grupos de 10, 12, que ya tienen una conocida como la mochila de las 72 horas y que, como además Javier puede apuntar, ya están empezando a divulgar lugares en los que nos podemos refugiar si llega el final del mundo. Hemos sacado una teoría, más o menos los foros he ido constatando, que tiene que ver con las tormentas solares. Cuando hay una explosión nuclear, si está relativamente cerca del foco nuclear, con 30 o 40 días es suficiente. Cuando hay un ataque nuclear, primero hay diferentes oleadas. Si estás en el centro de Madrid, pues seguro, ¿no? Porque eso es lo que te va a caer una bomba allí, ¿no? ¿Los encargos más extraños que tú has recibido tienen que ver con esto del 2012? No, ha habido algún encargo, pues, pero hace años, en los años a mediados de los 80 o así, que había tenido, por ejemplo, de un músico que quería hacer un refugio que tuviese forma de cúpula, porque además tenía una sonoridad. Este músico era de música antigua, de aquí de la zona del Escorial, y ahí hay mucha piedra, entonces quería hacer un claustro románico con un lago y que subiese el refugio ese y bajase y tal, y también me pidió que tuviese unas asas porque si venían un día pues los extraterrestres pues lo pudieran llevar a otros planetas. Pero vaya, todos esos... Y no se puede saber el músico, claro. No, porque comienza no, porque por tengo yo interés en saber qué músico es capaz de diseñar eso y igual su música es muy cósmica y muy extraña, nos gusta. Sí, desde luego. Tenía una música preciosa, y a mí yo tengo algún disco de él.
Y era unas asas por si eso se convertía de alguna forma en arca, ¿no? De alguna manera. Sí, una especie de arca y que vengan unos extraterrestres y que trasladen de la Tierra a algún otro planeta. Pero esos todos tienen el común denominador de que no se han hecho. O sea, han sido ideas, les hemos hecho bosquejos, anteproyectos y no se lo han hecho. Yo os aseguro, y les aseguro a nuestros espectadores, que es de los temas que más boquiabierto me ha dejado en estos años de cuarto milenio. Está pasando. Y gracias a lo que está ocurriendo, gracias a las investigaciones de Javier Silvestre, gracias al recorrido periodístico de este tema de Javier Pérez Campos y gracias a la sabiduría de un ingeniero que sobre el terreno ha vivido esta realidad y ha construido desde hace muchísimos años en España, hemos aprendido algo. Y eso no tiene precio. Está pasando. Yo espero que todos los búnkers se utilicen eso, en tiempo de paz, ¿no? Evidentemente. Pero de verdad, el tema sociológicamente me parece de primer nivel. Y yo os lo agradezco muchísimo por haber mostrado todo este mundo desconocido, real, al público. Gracias a los tres. Hombre, de verdad. yo Gracias, particularmente Ricardo. también te agradezco muchísimo tu sabiduría y tu divulgación porque es admirable en este sentido. Antonio, Sí. muy amable y espero que un día conozcamos alguno de los búnkers en persona. Sí, que va a ser muy interesante. Un día seguramente Claro que te sí. podré enseñar si quieres. Y aprenderemos Sí, más cosas. Sí, sí. Antonio, son muy gracias. sencillas, o sea, son muy simples y muy de lógica. Muy amable, de verdad. Muchísimas gracias a los tres. Gracias Ha a sido ti. un placer, Javier, de verdad. Seguiremos investigando, no hay más. Seguimos nosotros y fijaos, está muy hilado con todo esto. Algo ocurre en un pueblo de Francia que se ha convertido en epicentro de un sinfín de personas, miles de personas, que acuden a un sitio en concreto que nosotros ya filmamos en su día y quiero saber esta noche por qué y qué está pasando en esta última hora. Un compañero, Pablo Villarrubia, nos va a contar los últimos datos. Un pequeño pueblo en Francia y un montón de gente como nunca se ha visto antes que busca la salvación en el 2012. ¿Increíble? No, cierto. Allí estuvo nuestro compañero Pablo Villarrubia. Pablo. Iker, buenas Bienvenido noches. como siempre. Muchas gracias. Vamos a ver, vamos a ubicar primero el pueblo, Claro si que les sí. parece. Vamos en un vuelo de satélite para saber que estamos hablando concretamente, mucha atención, es uno de los pueblos más buscados en la red ahora mismo en toda Europa. Y es un lugar donde nunca pasaba nada, hasta ahora, hasta el 2012. Bugarach. Bien, ahí lo tenemos. Pablo, estamos hablando de una región remota, tranquila. ¿Por qué esta fiebre de conectar este lugar? ¿Por qué hay personas que están vendiendo todo para él este lugar en pleno 2012? No lo acabo de entender. Porque básicamente Bugarach y su montaña mágica, pues porque tiene una tradición muy antigua, ha atrapado la atención de muchas personas que han venido a partir ya del año pasado. Y este año se van conglomerando alrededor de esta montaña porque dicen que de ahí existe una base subterránea de ovnis. Algunos creen que también estaría enterrada ahí el Arca de la Alianza Bíblica, que existirían tesoros de los cátaros, de los templarios, y que además el lugar potencia a través de una energía telúrica algunos elementos de nuestra mente, por ejemplo, capacidades paranormales. Hay personas que observan además esferas de luz que salen del interior de la montaña. Estamos hablando de un sitio típicamente mágico, el Bugarach. Perfecto, Pablo, pero esto, y tú has estado allí y ahora me contarás, pero vamos a ver, esto es habitual en otros lugares, es decir, hay otros puntos del planeta que tienen estas circunstancias o que la gente dice que pasan estas cosas. Supuestas bases, corrientes telúricas que influyen, pero ¿por qué de repente hasta el alcalde salía haciendo declaraciones y por qué empieza la gente a viajar hilando esto con la profecía maya? No se acaba de entender bien. ¿Quién ha tejido, ¿no?, esa unión? Hay una historia que viene coleando desde hace algunos años de que en este lugar todas las personas que acudieran ahí este año se salvarían del fin del mundo. Es una historia que no se sabe exactamente dónde surge. Algunos comentan que fue Jimmy Guillet, el famoso ufólogo francés, que ya en los años 80 mencionó algo al respecto de que este lugar sería el punto de salvación del apocalipsis final, ¿no? Y que por ese motivo las personas creen que allí se van a salvar en este día 21 de diciembre de ese hipotético final del mundo. ¿Me quieres decir que es un rumor entre investigadores franceses que se va difundiendo, que lleva más de 30 años quizá, y que hace que ahora haya una peregrinación, incluso con problemas
públicos o cosas que en este pueblo nunca se habían vivido. No tiene el pueblo, Pablo, nada excepcional tampoco, ¿no? Bueno, yo estuve allí para el programa, ya sabes que son menos de 200 habitantes, la gente muy tranquila, señoras allí en sus casas, alrededor todo muy tranquilo, muy silencioso. Encontré, eso sí, algunos grupos de personas místicas que estaban relativamente escondidas. Eso es el detalle curioso y lo que se está comentando ahora también en la red. Esas personas se metían por los ríos, por pequeños valles y montaban ahí sus carpas. Y parece que la tónica sigue siendo esta hasta este momento. ¿Está pasando ahora? Está pasando ahora. Dicen que hay grupos que ya están escondidos en esos valles, llevan sus tiendas de campaña, llevan muchos mantenimientos y están esperando ahí que algo ocurra alrededor y que allí se salven. Posiblemente esa es la teoría. Yo hablé con una familia en aquel momento. Esta familia iba los fines de semana, gente alternativa de la nueva era, digamos, ¿no? Y gente aparentemente normal o pacífica, ¿no? Hasta este momento, y como tú sabes, esta gente lleva viniendo ahí desde hace 30 años o más, ¿no? Este lugar, no hubo ningún problema. Pero claro, ahora delante de la alarma de final de año, los habitantes de Bugarach y de pueblos vecinos ya se lo toman en serio. Y hay otra cosa que creo que le habrá despertado el miedo, ¿no? Que recibieron una carta allí en el ayuntamiento de Bugarach anunciando un posible sacrificio humano en un bosque alrededor de Bugarach. ¿Cómo es esto, Pablo? Una carta amenazante, digamos, hablando esto de que se llevaría a cabo por esas fechas, ahora en el mes de diciembre, un sacrificio humano. Pero por el hecho de que ha impedido el acceso a la montaña, no tiene nada que ver. No sabemos. En Francia ahora mismo están computadas, hay un estudio de que existen 30 grupos apocalípticos, milenaristas, con un total de 30.000 personas. Entonces, supongamos que un pequeño grupo dentro de estos, un grupúsculo dentro de estos grupos, tengan, digamos, la misma orientación que tuvo la Orden del Templo Solar en 1995, y ya es suficiente para provocar una catástrofe, ¿no?, a nivel local. Por la red, información constante en estos mismos días de que algo va a ocurrir. Broma inocente que se ha ido pasando de unos a otros, rumor que parte del mundo de la investigación francesa y que ahora ya en el tiempo de Internet es imparable. Bueno, lo cierto y verdad es que hay peregrinaciones de personas en busca de este monte, en busca de este lugar idílico por otro lado, pero que de alguna forma tiene el San Benito de ser ahora mismo a nivel europeo el pueblo del fin del mundo. Veremos qué pasa y que no pase nada, por supuesto. Claro, Pablo, sí. como siempre, gracias. Gracias. Continuamos todos muy atentos y lo hacemos ahora con un documento que sé que a Pablo le va a encantar. Es una videoteca y es Fernando Jiménez del Oso. Y es ni más ni menos la tumba de alguien muy importante, muy extraño y que tiene que ver con el epicentro de los secretos de los mayas. Vamos a verlo. Sin duda para aquel hombre fue como un viaje al inframundo, un descenso a los infiernos. Alberto Ruz, arqueólogo, se encuentra delante de un gran montón de escombros que le va a conducir a uno de los grandes hallazgos de la arqueología americana. Pero lo vivió como una auténtica aventura, como ha de ser. Pico y pala, soledad, el viejo lamparel acompañándole y su intuición, porque de alguna forma él estaba convencido de que algo espiritual, algo sagrado, se escondía en lo que hoy se conoce como pirámide del señor de Pacal. Verán, desde luego la antesala no puede ser más sobrecogedora. Poco antes de llegar al sepulcro impresionante de varias toneladas de peso, perfectamente labrado y dejado ahí durante más de 1000 años en secreto absoluto, había 6 esqueletos teñidos de rojo. Yo me estoy imaginando ahora a este hombre, escarbando casi a solas, y a solas en muchas noches, cuando tras la última paletada entra en un hueco y se encuentra 6 calaveras colgadas, como si fueran 6 enviados del Averno, del infierno de los aztecas, pintadas de rojo sangre. Pero él siguió, continuó, era un hombre sin miedo y se encontró con algo maravilloso. Eso, evidentemente, es lo que nos cuenta, prosigue el relato, maestro Fernando Jiménez del Oso, tantas veces colocado, por supuesto, en la palestra que es revivir de la videoteca. En esta ocasión, ni más ni menos que el otro México, final de los 80, televisiones autonómicas. Yo he contado una parte. Fernando, mucho mejor sin duda alguna, cuenta la segunda, cuando empiezan a surgir las increíbles losas de lo que han llamado muchos el astronauta de Palenque. Se trata
trataba de una sala rectangular de unos 9 metros de larga por 4 de ancha, con el techo terminado en bóveda a casi 7 metros de altura. 9 personajes pintados sobre el estuco de la pared montaban guardia desde hacía 1300 años, protegiendo el sueño de alguien que descansaba bajo una losa labrada de 5 toneladas. Una tumba. Hasta ese momento los arqueólogos habían afirmado rotundamente que, a diferencia de las egipcias, las pirámides mexicanas no tenían dentro tumbas. Se habían equivocado. El templo de las inscripciones de Palenque sí tenía una tumba. Y la pesada losa que la cubría parecía ofrecer en sus bajorrelieves un retrato del personaje que estaba debajo. Un hombre en insólita postura, rodeado de extraños y abigarrados símbolos. Un hombre que, curiosamente, daba la impresión de estar pilotando una pequeña nave, un vehículo que recuerda a los cohetes espaciales. Y es que lo que planteaba, por arriesgado que parezca, no era ninguna locura, Fernando Jiménez del Oso. Astronauta de Palenque. Gracias a las teorías un poco al límite de investigadores como Erich von Däniken, todo el mundo viajó, ni más ni menos que hasta ese lugar, para buscar al cosmonauta del pasado. Ahí estaba ese mandatario maya, manejando una serie de mandos, impulsado por unos chorros energéticos de una especie de ingenio espacial desconocido, hace más de 1500 años. ¿Cómo es posible? Y empezó la polémica. Algunos aseguraban que simplemente era una representación iconográfica propia, extraña pero propia del mundo maya, que tiene que ver con sus propios dioses, su propia cosmogonía. Evidentemente parece lo lógico. Pero hete aquí que rompo una lanza en favor de Däniken, y algunos se lanzarán de alguna manera contra mi cordura. ¿Por qué? Porque, errado o no, Däniken, con esa especie de entusiasmo, y él creyendo que había, como otros muchos, una especie de conexión entre un pasado tecnológico desconocido y los gerifaltes mayas, logró lo que no ha logrado nadie, que miles de personas acudieran a este lugar, que se adecentaran los accesos, que se limpiaran las pirámides y que de alguna forma se diese brillo a una cosa bastante olvidada por casi todo el mundo. Y es que Erich von Däniken, yo no tengo que defenderle, ha errado en muchísimas cosas evidentemente, lo que ha logrado es que la pasión por la arqueología, si se quiere desde la exageración, fluye en muchos, y muchos niños se conviertan en arqueólogos porque empezaron leyendo sus libros, libros que hablaban de este extraño ser, este extraño jefe, este extraño hombre Dios, debajo de una losa de 7 toneladas y con glifos difícilmente explicables todavía a día de hoy. En fin, yo creo que es un colofón precioso, estas imágenes de uno de los grandes secretos de esas pirámides, que fueron, como decía el profesor Rivera Dorado en el debate, abandonadas de repente, dejadas a su suerte. ¿Cómo es posible? ¿Lo entenderemos alguna vez? Bueno, yo comentaré algo de eso en el comentario, valga la redundancia, pero nos marchamos con fotografías que están sacadas precisamente en templos mexicanos, precisamente en lugares que van a estar llenos de personas dentro de 5 días cuando se cumple el 21 de diciembre. En esos enclaves se han obtenido imágenes muy curiosas. Algunas no las podemos descifrar. Las fotografías de los espectadores de esta semana nos van a llevar al lugar de donde hemos estado hablando durante todo el programa, a México. ¿Y por qué? Porque en los lugares de poder donde se va a reunir toda la gente para esperar ese fin del mundo, también pasan cosas extrañas. Por lo menos en las imágenes han salido algunas imágenes anómalas. Empezamos, por ejemplo, con la fotografía que nos enviaba Jesús. Nos dice que estaba en Chichén Itzá, hicieron varias fotografías y cuando las fueron a pasar al ordenador se dieron cuenta de que había algo extraño. Ni en las anteriores ni en las posteriores salía absolutamente nada. Pero fíjense, parece un platillo volante de los clásicos, con esa forma, ¿verdad?, lenticular. Y Guillermo nos dice que no puede identificarlo, que no puede compararlo con un pájaro porque no es tal, parece algo metálico. Si vemos la fotografía, que está en diversos tonos, entre ellos lo hemos puesto en negativo, parece que es algo sólido, una especie de nave que no sabemos por qué estaba por allí, con lo cual sería una de esas fotografías en un lugar de poder en México que podemos dejar en el cajón de
no identificadas. No hemos sabido resolverla del todo. Vamos con otra fotografía de Chichén Itzá. Nos la enviaba Carmelo Abello y nos decía pues que también había surgido algo que no estaba en el cielo cuando él tomó la imagen. Ahí tenemos el monumento, vemos cómo están los turistas abajo y justamente arriba a la izquierda, de nuevo, un platillo o algo con esa forma. Un objeto volante no identificado. Eso sí que lo podemos decir porque Guillermo no ha logrado identificar qué puede ser, de nuevo, esta especie de aparato que además, si comprobamos y vemos las fotografías ampliadas, parece que tiene incluso una estructura como por aquí arriba y dos partes más aplanadas. ¿Qué podía ser? Estamos hablando de globos sonda, estamos hablando de experimentos o verdaderamente sobre estos lugares de poder sobrevuela algo extraño, extraordinario. Nosotros por lo menos no podemos identificarlo. Si tiene fotografías extraordinarias como las que nos han mandado nuestros amigos, fotografías de viajes, fotografías antiguas, de sus familiares, donde sacan cosas extrañas, ya saben que hay dos vías de contacto. A través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y el apartado de correos 18189 con el código postal de Madrid 28080. Bueno, pues hemos llegado al final prácticamente de este especial sobre el 2012 y les confesaré muy sinceramente que a mí este tema me ha dado bastante pereza, lo hemos contado en varias ocasiones, las circunstancias mandan, evidentemente estamos en esta franja del tiempo, parecía tan lejana, y no vamos a volver a estar en la misma circunstancia. Por lo tanto era lógico abordar el asunto, pero ¿con qué novedades? Bueno, por lo menos yo he sacado en claro algunas cosas que desconocía por completo. Esas inscripciones concretas, precisas, qué es lo que dicen, quién es el Bolok Yokte, esa especie de dios que vendrá en el tiempo final. Esa vehemencia del doctor Rivera Dorado contando ese gran misterio, quizás más importante, ¿no? Porque los mayas lo dejaron todo. Cómo el doctor Gaona ha hilado esa historia con la cuestión psicológica de cuando falla la profecía. Pudieron ser víctimas de un miedo similar al que tenemos ahora y se marcharon a algún lugar abandonándolo todo. Pero en fin, los mayas también nos dejan cierto halo de esperanza, porque no se habla de una destrucción en sí, sino de un final y inicio quizá de una cuenta más larga, de un cambio, de una transformación. Así lo han querido ver muchos. Y ojalá, porque la situación general global, como también hemos visto, no parece la idónea, ¿no? La cuestión mental es muy curiosa. En un momento en el cual, y esto también me parece significativo, el ser humano tiene a su alcance de posibilidades jamás imaginadas. Hablamos siempre, evidentemente, de Occidente o de países más o menos desarrollados o de personas que no tienen que vérselas con grandes cuestiones como la alimentación o la subsistencia. De eso ya ni hablamos, ¿no? Porque por desgracia en nuestro planeta sigue ocurriendo. Pero las personas que más o menos vivimos o sobrevivimos, tenemos al alcance de la mano, con el cambio que supone Internet. Muchos han querido ver aquí también una nueva era, un cambio de las cosas y los conceptos, una gran cantidad de opciones que antes eran insoñables. Y es curioso porque, hablando del fin del mundo, del fin de mentalidad, de cambios transformadores que quizás son tan necesarios, resulta que algunos piensan que Internet ha servido y sirve para todo eso, pero también se ha producido cierta involución, incluso las estructuras, el funcionamiento fisiológico del cerebro. En fin, hay psiquiatras, psicólogos y neurofisiólogos que afirman esto, que sí que es importante y que no tiene mucho eco, que por vez primera las generaciones han sufrido un cierto retroceso en el aspecto cognitivo. ¿Cómo es posible si ahora tenemos una mayor cantidad de información, de posibilidades? Ahora en una superficie como la de esta revista, manejando con la mano, ustedes ya saben, en cualquier tableta, en cualquier instante, tenemos casi cualquier respuesta. Eso es como un sueño. ¿Por qué nos sirve para que evolucionemos? ¿Por qué nos sirve para tener mejores opciones y más capacidad incluso de reflexión, de síntesis, de conocimiento? Dice otro informe, muy reciente, muy polémico y del que tampoco casi se habla y que creo que es curioso y también muestra ese cambio de concepto, que la inmensa mayoría de estímulos que recorren la red no son precisamente para formarse, para aprender,
para crear, sino más bien para todo lo contrario. Había algún dato que era sobrecogedor, y véanlo, ¿no? Cuántos miles de móviles estaban dispuestos en el mundo cada hora para grabar tragedias, atropellos, accidentes y colgarlos en la red. ¿Qué sentido tiene eso, no? Con un elemento tan mágico y prodigioso como Internet, ¿por qué tanto destinado a eso? Otro informe, y combino varios que precisamente han aparecido en este tiempo de tribulación, aseguraba, lo dejo ahí para que ustedes opinen, que ya se producían estudios de los últimos 10 años de la bomba de relojería, la bomba nuclear que suponían ciertos contenidos en las mentes de las personas entre 11 y 15 años. Y sobre todo, cuestiones más o menos degradantes, que no voy a entrar en ellas, que ustedes ya se imaginan, constantemente en la mente una y otra vez. Y cómo curiosamente la reacción ante eso era apelar a la libertad. ¿Libertad de quién? La libertad que debe estar y debe existir, y por eso es mágico Internet también. Pero es como libertad de entregar cuchillos también en una guardería. Hay cosas que no son aptas, evidentemente, para ciertas edades. Estos estudiosos hablaban de cómo está afectando y cómo podrá afectar en el futuro. Pero, como digo, es muy significativa la reacción global, y que nadie ose decir nada, como estoy diciendo yo ahora, hay cosas intocables. Internet, todo a todo el mundo, y con todas las imágenes que hagan falta. No les preocupa quizá lo que nuevas generaciones puedan deformarse o no en el cerebro y en la afectividad y en las formas de convivir con los demás. Esto está pasando, está ocurriendo, y parece que todo es fruto de un enorme hedonismo propio de este tiempo, de un enorme egoísmo. La libertad siempre para mi satisfacción personal, no para la de los demás, ¿no? Todo esto está ocurriendo constantemente. Da la sensación de la perversión de una cosa que puede ser mágica, que tiene que haber de todo. Pero imagino que en su umbral, y cada persona sabrá que tiene que acceder. ¿Cómo se controla esto? Seguramente ya es incontrolable, imposible, y la realidad virtual va a provocar cambios mucho más severos y más fuertes de los que podamos imaginar. Esto dicen los que hablan de esa especie de apocalipsis también paralelo que ocurre. Por lo tanto, un cambio, como decían los mayas, quizá no nos venía tan mal, ¿no? Un cambio que nos aleje de precisamente ese hedonismo, esa tontería constante, ese utilizar medios prodigiosos para el más completo absurdo o para llenarnos la cabeza de imágenes que luego provocan bastantes problemas. Y nadie quiere responsabilizarse de ello, y nadie habla de ello. Y todo el mundo tiene mucho temor a ponerse en contra de las corrientes que indican que con ciertas cosas nadie puede decir nada. Sin embargo, nosotros no queremos compartir personalmente esa cobardía. Si esto genera ciertos problemas, habrá que afrontarlo. Si, como nunca en la historia, ciertas generaciones de gente muy joven está accediendo a contenidos que dañan su forma de percibir el mundo, alguien tendrá que hacer algo. Algo tendremos que hacer, porque si no el cambio, el fin del mundo de verdad, no va a ser una explosión, no va a ser un cataclismo, no va a ser una profecía bíblica, va a ser una inmensa cantidad de personas con su mentalidad no en las mejores circunstancias, cuando nunca hemos tenido todo a nivel de información tan a favor. Es un problema, y se hablará de esto, aunque casi nadie lo hace, pero aquí somos valientes. Estos informes apenas han recibido atención en los medios, porque todos los medios incluso tienen mucho cuidado de que el público se le ponga ahora mismo enfrente. No es políticamente correcto. Nos da igual. No contarlo es, como digo, asumir cierta cobardía. Tenemos una responsabilidad con los que vienen detrás. No todo es para nosotros. La libertad no solo es para nuestro disfrute. Los que vienen detrás son los que harán el futuro. Tenemos que intentar cuidarles también, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Por cierto, seguro, ya se lo adelanto, que feliz 2013. Que continúe el tema, que continúe la vida, que continúe el desarrollo y que, si es posible, ese cambio de mentalidad que veían los mayas sea para bien. Hasta dentro de 7 días, amigos.